Arriba, país, vamos, que dieron las 7 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información que hoy hay muchísima. Nos desborda todo el análisis y, por qué no, también la opinión. Un día hay conflicto en Perú, tenemos móvil allá, está la cosa que arde en las calles de Lima y en la coyuntura nacional toda la información política, económica, judicial, con todo nuestro equipo y, por supuesto, con mi compañera Marcela Pagano. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ay, ¿cuántos temas hoy, no? No sabemos por dónde arrancar. No sé ni por dónde empezar a enumerarlos. Yo siempre digo, como me gusta mirarme el ombligo, bien Argentina he nacido, empecemos por Argentina. Lo de afuera es caótico. En un ratito, Dari Misraji y Gaby Prosperi desde Perú van a hacer un reporte de qué es lo que está pasando en este momento en esas calles de Lima que describía mi compañero. Totalmente. Ahora, vuelvo al centro del vuelvo a mundo, casa. que para los argentinos es Argentina, claro, porque aquí también pasan cosas y todos los días tenemos como una situación de autosuperación. Todo el tiempo se supera lo ya visto. Y hoy arrancamos con algo que tiene que ver con la comunicación oficial. Todos los días la portavoz de gobierno se encuadra frente a periodistas en la casa de gobierno y responde preguntas. Y es un hábito muy saludable porque otras gestiones no lo han hecho, pero ahí habida cuenta de algunas preguntas que se dieron en el día de hoy que se notó que le incomodaron. Preguntas incómodas, sí, claro, de eso se trata el periodismo. Así arrancamos para que sepas. Dale. La pregunta es la siguiente: ¿el gobierno evalúa esto como un problema, que no se hable un presidente con un vicepresidente? La segunda es: ¿nos puede contar, porque es parte de la agenda pública, cuándo fue la última vez que hablaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Y la última, que es toda, digamos, concatenada, le pregunto de corazón, en lo personal, ¿cómo tomó las declaraciones de Cristina Kirchner el sábado pasado cuando, digamos, se mofó de su actitud, digamos, habida cuenta de lo que usted contó en una conferencia de prensa semanas antes? Gracias. Me hizo 3 preguntas en una y no es el acuerdo. El acuerdo es una sola, pero se las contesto rápido, pues son las 3 cortitas. La tercera fue un chiste. Conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor, con lo cual lo tomé como lo que fue, un chiste. Compartimos el sarcasmo y el sentido del humor. No considera que sea un problema, la 2. Y la 1, el gobierno lleva adelante diálogos en todas las mesas que hay que llevar adelante con todos los sectores políticos. Primero los sectores políticos integrantes de la coalición de gobierno, después los diferentes sectores políticos, como está llevando adelante ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso, y también con los sectores económicos y sociales. Efectivamente, para gobernar un país hay que tomar muchas decisiones que implican diálogos y acuerdos, y en ese sentido esos diálogos y acuerdos se están llevando adelante en diferentes mesas que están funcionando en este momento. Muchas gracias, Gonzalo. Incómoda, Gabriela Cerruti, cada jueves más incómoda en las respuestas que tiene que dar, y se ganó la tapa. Se ganó la tapa de PQS, algún día tenía que ocurrir. PQS, la tapa de Para que sepas. Gabriela Cerruti, jefa máxima de la cadenita oficial Mini La cadenita oficial, me encantó. Cristina, cadenita oficial, todo sí, es porque pequeñito, ¿te acordás que las quejas que había con Cristina Fernández de Kirchner y sus cadenas nacionales, que algunas de ellas eran interminables, y bueno, fue parte de las críticas que se le hicieron, cómo habla. Pero bueno, ahora le toca a Gabriela Cerruti, desde que asumió como portavoz del gobierno nacional, ser la que responde las preguntas, algo que es cierto, como decía Marcela, muy saludable, pero se la está viendo cada vez más incómoda, y el tema es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Gabriela Cerruti? Está oficiando de frontón en esta confrontación permanente que hay entre el ala del presidente Alberto Fernández y el ala de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ella sola se ha metido en ese lugar, ¿no? Digo, cuando en su momento nadie la había obligado, nadie, me parece, la empujó a decir que las comunicaciones entre el presidente y la vicepresidenta eran por Telegram. Digo, esos detalles de falta de comunicación cuando las da una vocera presidencial de la Casa de Gobierno, reviste autoridad. Es institucional esa comunicación, con lo cual la primera persona en poner sobre la mesa y oficializar la poca comunicación entre presidente y vicepresidenta es la señora que vemos detrás, Cerruti. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez te preguntan más por supuesto, solamente sobre ese tema. Entonces, ¿qué está pasando en los equipos de comunicación del gobierno que integra Gabriela Cerruti? Hay cada vez más incomodidad porque tienen que estar respondiendo más
sobre cómo es la relación con Cristina, cómo es la relación con Máximo, qué es lo que está pasando con Moyano y el sector más kirchnerista del sindicalismo. O sea, tienen que estar explicando todo el tiempo, más que las acciones de gobierno, las acciones que se dan internamente por esta puja feroz que se ha desatado. El mal humor de la portavoz es cada jueves más visible y ya son costumbre sus contrapuntos con la vice. Sí, el último fue no este está decir... así, como la pusiste en la tapa es como vos te gustaría verla y nos gustaría verla todos. Bueno, ¿no? Que la gente se fui sonría, gentil, elegante. ¿viste? Pero no se la ve sonriente. En general se la ve como la vimos recién, incómoda, casi que diría con brevísimas respuestas para salir del paso. Y hay un punto en el que yo no coincido, ahí sí, es mi opinión. Una cosa es el sarcasmo y el sentido del humor, y otra cosa es el cinismo. A mí no me pareció que la vicepresidenta de la Nación, cuando hizo alusión a ella, digamos, en el fin de semana, hablara con sentido del humor o con sarcasmo. Me parece que fue cínica. Que fue un chiste, una humorada. A ver, y más cuando todos estamos viendo otra cosa, ¿no? Porque todos lo que estamos viendo y están queriendo que lo veamos, porque esa es la información que nos dan de que así están las cosas dentro del gobierno y a este nivel de confrontación se ha llegado, que lo que dijo la vicepresidenta el fin de semana, cuando dijo que le había mandado un regalo al presidente, que era un libro... Para que después la vocera no diga... Para que después la vocera no diga que... Y aparte tiene razón, porque lo cuenta todo, o sea que en realidad el cinismo es porque es real. No es sarcástico. Yo tengo ahí una diferencia de mirada con Cerruti. Ahora, porque es verdad, de eso modos, se tratan sus conferencias modos, también. A ver, un portavoz, un vocero de una presidencia lo que quiere dar, primero son buenas noticias, muchas no hay para dar, Sí. y segundo son logros, alcances, acuerdos mirando para adelante, y la mayoría de las preguntas, insisto, están apuntando últimamente a todo el aparato de comunicación de la Casa Rosada a preguntarle por los problemas internos que tiene la coalición. Ahora, por ejemplo, digo, con cuestión con al punto de la pregunta que le hacen por Cristina, ¿no fue dentro de todo bastante elegante Gonzalo la Asís, salida que es nuestro hace colega Cerruti? de Canal 13 que hace esa pregunta, fue elegante en la pregunta. Hay que decirlo también, hay colegas Te diría que son yo, muy elegantes. excesivamente elegante, porque muy hasta la trata de usted cuando es una colega nuestra, ¿no? Que está ahora del otro lado del Es mostrador. muy elegante en su forma de No preguntar. era Y fácil la respuesta fue responder, digo, elija decir, bueno, desdramatizarlo, decir fue con humor. No podía decir otra cosa, no podía redoblar la apuesta Claro. contra Cristina Kirchner. Lo cierto es que Alberto Fernández eligió una portavoz para su gobierno. La comunicación de Alberto Fernández es cuestionada desde que asumió casi en la presidencia. Desde 2019 se empieza a cuestionar la comunicación. Primero porque él era el propio comunicador de su gobierno y tuvo muchísimos errores de comunicación, muchísimas metidas de pata. Creyeron que con la asunción de una portavoz, bueno, aunque sea Alberto Fernández, se corría de escena y quizás si había errores y demás, ya no era el presidente el que estaba ¿Te frente puedo hacer a una cámara, pregunta, sino Ro? Siempre Gabriela tuve una Cerruti. inquietud. ¿Por qué una portavoz y no, no sé, el jefe de gabinete? Bueno, a ver, Alberto Fernández quiso crear la figura de portavoz al estilo europeo, dijo Sí, el que en presidente, realidad es ¿no? estadounidense. Claro. En O sea, realidad es estadounidense, E es bien incluso estadounidense. Bien cuando vos decís, norteamericano. ¿por qué no el jefe de gabinete? Al jefe de gabinete lo vemos hablar muy poco. Incluso este fin de semana habló en la Gaceta de Tucumán, ¿no? O sea, un jefe de gabinete, ex gobernador de Tucumán. Los gobernadores se sienten muy cómodos con los medios siempre del interior de sus provincias. No habla con el resto de los medios, es un gobernador. ¿Por qué no jefe de habla? gabinete. Habla con el barrio, ¿no? Claro. Más que con el país. Porque se habla sienten con el barrio. incómodos, se sienten incómodos, no les gusta hablar con los medios, son críticos de los medios cuando llegan a Buenos Aires. Por eso habló con la Gaceta de Tucumán. A Juan Mansur se le conoce poco la voz. E incluso, ojo, hay cruces e internas justamente cuando llegó Gabriela Cerruti. Porque Juan Mansur también creyó en un momento tener cierto protagonismo que la verdad que fue opacado por Gabriela Cerruti. No están bien las cosas ahí tampoco. Sí, además me parece que Gabriela Cerruti como portavoz tiene más roce por su pasado como periodista que el que pueda llegar a tener Mansur o algún funcionario, llamémoslo político, del gobierno. Tal vez se apostó también un poco a eso, a la relación y al conocimiento de Cerruti, de los medios, de los Yo periodistas. pregunto esto del porque en la trabajo. construcción de la comunicación del kirchnerismo, cuando Cristina era presidenta, en general, y se daba la posibilidad a las preguntas, era el jefe de gabinete. Fue Aníbal Fernández en su momento, después también Capitanich. Tampoco le fue bien, ¿no? Digo, O sea, uno evaluará si eso sirve o no. También me pregunto si esto sirve. Si esto sirve. Digo, esa exposición. Me parece que- Yo planteo esto es punto, Sí. esto es punto de vista, esto es pura opinión. Siempre se hace mucho hincapié en las políticas de comunicación
A ver, si no te está yendo bien políticamente, si no te está yendo bien en tus logros como gobierno o como lo que sea, por más que comunique, o sea, es imposible comunicar bien lo que no existe. O sea, hay que estar todo el tiempo en la contraofensiva, todo el tiempo contándonos por qué nos está yendo mal. De este lado del mostrador nosotros aplaudimos que haya una conferencia de prensa todos los jueves y demás. Ahora, cuando pensamos en la estrategia del gobierno, decís, si no tenés nada para comunicar, ¿para qué definiste pararte todos los jueves a las 9 de la mañana frente a periodistas para responder preguntas? Porque me parece que hoy le está haciendo quizás un daño al gobierno, incluso en la propia interna, ¿no? Igual te hago un punto acá de nuevo, contrarresto esto. Otras gestiones también con Cristina al mando siendo presidenta. ¿Había algo importante para comunicar en el área energético? El ministro, en su momento debido, era quien salía y daba una conferencia. Había algo que comunicar en cuanto a la recaudación fiscal, era el titular de la AFIP, en su momento Echegaray, quien salía y daba una conferencia. ¿Había alguna novedad en materia económica? Era en su momento Kicillof como ministro quien daba la conferencia. ¿Qué pasa con los ministros que no quieren hablar con los medios? Y lo digo también en primera persona, los invitamos y nadie quiere venir. Hay una realidad. Hay un problema de exposición y cuando se exponen con entrevistas que presuponen amables desde el vamos. Sí, ¿no? Y demasiado obvio ya, y no lo digo desde ningún lugar de crítica hacia los colegas que tienen la oportunidad de entrevistarlos, pero ya es demasiado obvio que los ministros no aceptan preguntas incómodas, entonces ponen a una vocera a responder preguntas que tal vez sobrepasan incluso las posibilidades que tienen hasta desde lo técnico de responder. Porque a Cerruti le preguntan, por ejemplo, por inflación, ¿a dónde está Guzmán? ¿A dónde están Culfas para sostener alguna de las situaciones que como técnicos deberían propiciar en comunicación? Nada mejor que los ministros, cuando hay, por ejemplo, toma de decisiones de medidas tan técnicas y pertinentes como fue lo del Fondo Monetario, para tener un ping-pong de preguntas y respuestas con periodistas. Se acabaron las conferencias de prensa con los ministros. Y esto es algo que, si bien uno puede respetar la estrategia de comunicación, por lo menos es cuestionable y es polémico. Y después cómo están funcionando los medios también, porque todos sabemos que los medios de comunicación se agrietaron, muchos periodistas se agrietaron, tomaron partido para un lado y para el otro, y muchas veces eso también es un terreno amable para que de un lado o del otro se prefiera ser entrevistado en esas mesas o en esos dispositivos y no hacer un juego muchísimo más amplio para que las preguntas puedan ser verdaderamente incómodas en el sentido no de molestar, en el sentido de decir, a ver, contanos más de lo que nos querés contar, contanos lo que hoy está pasando. Preguntaban esos colegas, y lo personifico porque lo hemos mostrado en pantalla, al colega Gonzalo Asís de Canal 13, es una pregunta totalmente amable y respetuosa, pero es la pregunta que todos nos hacemos. Con lo cual, digo, por el lado de los periodistas que cubren, y en general, Rosario, vos también lo has hecho, Casa de Gobierno, Ministerio de Economía, quienes cubren el terreno generalmente van a lo técnico, son respetuosos. Se acabaron las conferencias de prensa donde hay un sostén técnico y pasan estas cosas. Tenemos más videos de la performance de Gaby Cerruti como vocera de la presidencia. Vamos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Bueno, era el origen del Para mí episodio. No es sarcasmo. Eddie, yo te dejo a vos, esta es mi opinión absoluta, te dejo a vos que opines otra cosa. Para mí no es sarcasmo y no es sentido del humor, ¿eh? Está siendo cínica porque realmente me parece que le molestó a la vicepresidenta la exposición de la poca comunicación que había un programa de mensajes, de mensajería, Telegram. Me parece que la que está diciendo lo que siente es Cristina Fernández de Kirchner, claro que sí. Cuando tira la pelota y le vuelve una pelota no tan al pie, ¿no? Le vuelve un poquito más envenenada. Pero ahora sí, siguió la performance de Gaby Cerruti como vocera de la presidencia. También en este marco se están llevando adelante las conversaciones con los diferentes sectores. Entendemos que las conversaciones que se van a llevar adelante entre hoy y mañana van a posibilitar que avancemos en más soluciones en este tema.
Creemos que la solución no es ocupar la calle, pero al mismo tiempo también le decimos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos empleo generó en el último, según las mediciones del INDEC, en el último tiempo, y que por lo tanto sería de gran ayuda para que haya menos cortes de calle, que la Ciudad de Buenos Aires también genere empleo y también mejore la situación económica de los porteños y de las porteñas, para que de esa manera tengamos menos legítimas protestas, que son las que muchas veces llevan adelante los trabajadores o los sectores más vulnerables. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hacemos un paréntesis de este tema. Ahora vamos a conversar de esto con un oficialista, un senador provincial, un dirigente sindical muy reconocido, Omar Plaini, del gremio de los canillitas y que es directivo también de la Confederación General de Trabajo de la CGT. Pero hacemos un pequeño paréntesis para presentar nuestra encuesta y a partir de un Twitter que mandó hoy Mauricio Macri, ¿no? Vamos al Twitter. Recién decíamos, hablan de la reta, entonces ahí empieza otra vez de nuevo la grieta, esa grieta que también todos ya estamos un poquito cansados, pero bueno, es lo que hay que cubrir, entonces nos toca mirar en qué anda Macri. Y Macri se reunió con Trump. Y entonces, la gorrita es Trump. Claro, mira, yo lo vi más delgado, ¿viste? Como que el estar fuera de la gestión me parece que le sentó bien a Donald. Y hoy el propio Mauricio Macri muestra que en su recorrido, que te lo contaba acá Martín Angulo, tuvo que pedir permiso para salir del país, hacer sus juegos de bridge y otras cosas más. En Estados Unidos se reunió con Trump y el propio Macri lo tuitea. Entonces nos dio inquietud con Eddie y todo el equipo. Que Macri muestre esto, ¿es algo que lo beneficia? O sea, emparentarse con Trump hoy, ¿es algo que le hace una confirmación de sesgo sobre un público que ya tiene, captar a nuevo público? Y sobre eso versa nuestra encuesta del día en PQS, porque queremos que vos opines si beneficia la imagen de Mauricio Macri con Donald Trump en Argentina. Bueno, los dos están emparentados por algo, te digo, en este momento, que es que ambos están en la mira de la justicia, ¿no? Los viene cortando acá Martín Angulo las complicaciones que está enfrentando el expresidente Mauricio Macri, y el expresidente Trump también está teniendo dificultades en la justicia, porque hay muchas dudas respecto de si su corporación, su empresa, su sello Trump, que es dueño de propiedades, de hoteles, de casinos, si ha pagado todos los impuestos que debía pagar. No me y de digas. hecho, sí. Ay, en casa de Herrero. Hay muchas. Y eso que tiene una dudas. fortuna que antecede gran performance a su gestión política. Las dudas provienen de su periodo previo a la llegada a la presidencia y tiene que ver justamente con eso, con que hay declaraciones impositivas que parecen que son flojas de papeles. Y de hecho hoy, precisamente hoy, la Fiscalía de Nueva York pidió que se lo declare en desacato. Un pedido de la Fiscalía, todavía no respondió en este sentido la justicia de Nueva York. ¿Por qué? Porque justamente en el marco de la causa que se está desarrollando contra su empresa, contra el grupo empresario, que los tiene muy en la mira también a sus hijos, ¿no? Como vieron que hay continuidades, el tema del presidente. O sea, una jueza estadounidense lo declaró en rebeldía, en desacato. Un fiscal. Fiscalía está pidiendo que se lo declare en desacato. Todavía la justicia no dijo ni que sí ni que no a este pedido, porque está muy reticente a presentar documentación que le vienen reclamando justamente en el marco de esta causa. Ahora, por falseo, supuesto falseo. Te hago un paréntesis acá porque viste que una cosa es lo que uno hace y después el resorte, ¿no? A veces decís, ay, con esto que hizo el político no va más, y después lo ves que en las encuestas resurge y en la imagen mejora. ¿Cómo está en imagen Donald Trump en Estados Unidos? Donald Trump es un personaje que mantiene, sobre todo en una parte de lo que podríamos llamar el núcleo duro del Partido Republicano, mantiene una base de apoyo muy importante. Ahora, lo que se viene viendo un poco en Estados Unidos todavía está en duda, digo, ¿no? Hoy hay elecciones, son elecciones de medio término, no va a participar Donald Trump. La especulación es, bueno, va a tratar de presentarse en las internas para ser candidato republicano en las elecciones que son dentro de 3 años, ya las elecciones presidenciales. Eso por ahora es una incógnita. Lo que viene pasando, sí, es que hay muchos líderes republicanos que vienen haciendo una especie de trumpismo sin Trump. Se está viendo en algunos estados esta idea de tomar algunas de las banderas de Trump, pero despegándose un poco de Trump. Entonces, está abierta esta posibilidad de que por ahí haya un legado, haya un trumpismo, haya una idea, básicamente, mirá. un populismo. Ay, en la vida me dio cosas que no pensé que iba a vivir. Trumpismo. Bueno, está bien. Y como suena, un poco es.
Yo te pregunto esto porque con él... Se va a acordar Omar Plaini, porque acá quisimos tener un peronismo sin Sí. Perón en una época y era Claro. protagonizado por algunos sindicalistas. Pero ya vamos a ir con Yo con quiero Plaini. saber todos los puntos de vista. ¿Esto suma o no? Y ahora sí le preguntamos a Omar, que tiene la gentileza de haber venido presencialmente. Volvemos a recuperar la vida normal. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Bueno, por la invitación. No, ambos. por favor. ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Lo beneficia o no? No creo que Macri muestra quién es que lidera la oposición. Ahí está. Sus relaciones internacionales no la tiene ninguno de los integrantes de la coalición opositora. Díganme, ¿quién puede hacer una foto con el expresidente de Estados Unidos que no sea Mauricio Macri y la oposición? Está demostrando que lidera la oposición y va a ser el que va a armar la oposición, está claro. A él lo beneficia porque tiene un núcleo duro. Hay que reconocer que hay hoy en la sociedad un núcleo duro social que acompaña a Macri. ¿Cuál es el porcentaje? Lo dirá en un proceso eleccionario, pero que él representa eso y lo demuestra con estas sesiones. Incluso, sí. Ustedes saben que estamos en la revolución digital. Sí, Hay un sí, cambio si de yo época. fuese- si yo fuese Quienes Patricia venimos de la Bullrich- prensa de toda la vida sabemos que hoy una imagen cambia miles y millones de palabras. Sí, y que esta es la realidad. Hoy se maneja, el mundo se maneja con imagen, se maneja con alguna frase. Tenemos que Si aceptar yo fuese que la realidad Patricia que vivimos. Bullrich sería la más preocupada, porque fue a Estados Unidos, está en una gira y Mauricio Macri de la nada aparece con Donald Trump también en Estados Unidos. Una Patricia Bullrich que por ahora, sin Mauricio Macri, tiene que ver cómo avanza en una candidatura. ¿Qué pasa si Mauricio Macri finalmente quiere ser candidato y el resto no? Yo lo miraría más, o sea, estaría más preocupado en la interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, porque Macri se vuelve a mostrar también como jefe de la oposición que en el oficialismo. Ahora, ¿hay un giro en Macri o un sinceramiento? No lo sé, porque yo no sé si recuerdan, en 2016, cuando era la campaña electoral Trump versus Hillary Clinton, él manifestándose a favor de Hillary Clinton, antes de Sí. ser presidente, él Es cierto. inclusive en 2015, en realidad manifestándose a favor de Hillary Clinton, bueno, hoy lo vemos cerca de Trump. ¿Cuál es el verdadero Ahora, Macri? hay un punto ¿Viste? acá. Ayer hablábamos también, y esto también los sindicalistas saben mucho, de poner un huevo en cada canasta. La política tiene estos Sí, vaivenes. Ahora, ahora, discúlpame, Eddie, lo que más me llama la atención es este detalle, ¿no? Acá hablamos de república, hablamos de instituciones, y este detalle que aporta Darío, te sacás la foto el día que un fiscal le está pidiendo a tu partener de la foto que... Avisa que me parece que no te pasa declaren por ahí. desacatado. Yo creo que pasa porque comparto con Omar. Y por otro lado, me parece que eso que vos habías planteado hace un mes más o menos de la comunicación en Espejo empieza a cambiar. Da la sensación que Macri está empezando a aparecer más él en primera persona, en redes sociales, en fotos y demás, y que está marcando la cancha para el frente propio que tiene. Por si alguien pensaba que quería jubilarse o estar tomando un cóctel en una playa, que podría hacerlo, tiene una vida en la gestión privada que se lo permite y una herencia que también se lo permite, me da la sensación que no es tanto, que el bridge será una excusa, pero sale por el mundo y aparece en lugares relevantes sacándose fotos con personas relevantes. Después, si le suma o no para ganar una elección, Dios dirá para el que cree. Bridge, FIFA y Trump. Esos son los mensajes del roce internacional Es de Mauricio importante. Macri. La agenda. Que eso es lo que está, Esa él agenda exhibiendo, política, ¿no? Eddie, esa agenda política es la excusa para pedir, por favor, salir al exterior, como tiene que hacer a la justicia, pero coincido con Omar en Ahora, esta te mirada. No sé si propongo- Rosario coincide con esto. Te propongo lo siguiente, volvamos a la tapa, porque ya que tenemos a un oficialista, digamos, alguien del Frente para la Victoria, preguntarle por los problemas que están planteados en la propia coalición de gobierno, que, bueno, es el tema de todo el tiempo y es el tema de lo que presentábamos recién, y Plaini un poco se sonreía cuando estábamos viendo a Cristina Fernández de Kirchner mandándole la chicana a Gabriela Cerruti. Plaini, ¿el problema del gobierno es de comunicación o es político? A ver, primero para finalizar el tema de Macri, porque es Sí. muy interesante. No surge esa foto de la nada, no coincido. Nada es de la nada, valga la redundancia. Eso tiene un claro mensaje. Macri puede ser el candidato de la oposición. Todos los que integran Juntos por el Cambio llegaron hasta donde llegaron por ese hombre que ustedes mostraban en la foto, el ingeniero Macri. Él lo llevó hasta ahí. Otro error, pensar a veces comunicacionalmente que un político se retira. Otra equivocación más. No conozco a nadie que se haya retirado, salvo por alguna razón muy particular. En algún Por lo momento tanto, decían lo mismo de ustedes Cristina. que comunican,
saben que esto es de esa ocurren manera. todos los apotecmas, ¿no? del peronismo. Yo más que nadie nada, muere, hace nadie medio muere siglo, nadie hace muere en medio la siglo que víspera. estoy en esta actividad, así que Nadie algo muere conozco. en la víspera. Por supuesto. Ahora, en el gobierno y con todo este episodio Sí. de Gabriela Cerruti con Cristina Fernández de Kirchner, ¿el problema del gobierno es de comunicación o es básicamente político? Mira, vamos al origen, Eddie. Las coaliciones son un fenómeno nuevo en la América Morena. Las coaliciones tienen su origen en la vieja Europa, que en general son sistemas parlamentarios. Y aún así le ha costado formar gobierno. Ejemplo, España, 1 año y 8 meses, la propia Italia, Alemania, ya no son los socialdemócratas y los socialcristianos, se componen coaliciones, el Partido Verde, los liberales, los conservadores. ¿Por qué, si en un sistema parlamentario tiene dificultades, por qué habría de funcionar bien en una América Morena de grandes liderazgos y de fuerte liderazgo? Primera pregunta que me hago. A partir de allí creo que la pérdida de nosotros, de las dos grandes fuerzas políticas que se fueron diluyendo, el justicialismo y el radicalismo, que concluyó en estas coaliciones que integran 15, 20, 25 partidos, como el caso del Frente de Todos, era natural que tuviera estas contradicciones. Sobre todo, como se conformó nuestra coalición. Omar, en un ratito te Porque dejo ¿quién una tiene el pregunta, liderazgo tenemos de que los irnos votos? a otro tema, te voy a dejar una estamos en vivo pregunta y pasan ahora cosas en Perú. colgando. La pregunta que te voy a dejar para que después no la respondas, justamente porque vamos a ir a otro país a ver qué sucede en Perú, es si es malo que haya tanta división o fractura en una coalición gobernante o si eso en realidad es sano y es propio de una coalición. Pero ahora sí vamos a trabajar a Perú. Y todos los ojos de la región están hoy en Perú, de Perú y su preocupación por lo que está pasando con un gobierno muy inestable, un estado muy delicado, el de Pedro Castillo. De eso hablaron Alberto Fernández y Luis Arce hoy en sus conferencias de prensa. Hay ya 6 muertos, una situación de enorme tensión con un gobierno que trata de recuperar el control de la calle con muchas dificultades. Y allá está Gabriel Prosperi. Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Exactamente, fíjate la cantidad de gente que hay marchando en estos momentos por la avenida Abancay, en lo que es el centro de Lima, la capital peruana. Lo que tenemos aquí, absolutamente apedreado, roto, es el ingreso a lo que es el Palacio de la Corte Superior de Justicia, lo que sería la Corte Suprema de Justicia nuestra. Esto ocurrió en el día de ayer, hubo disturbios gravísimos y fíjate la cantidad de policía apostada aquí justamente para evitar que haya nuevos incidentes. En este momento la marcha está pasando por el mismo lugar en el cual se dieron los incidentes en el día de ayer. ¿El gobierno qué dice? El gobierno de Pedro Castillo, que hay infiltrados en cada una de estas marchas justamente para mellar el poder político de por sí muy debilitado del gobierno nacional, para instalar la violencia en las calles y justamente impedir que Pedro Castillo pueda seguir en el poder. ¿Qué pasa con el presidente? Hoy estuvo en Huancayo, todavía está allí en una reunión de Consejo de Ministros. El presidente habló, dijo, le pido perdón a la ciudadanía, pero apuesto a la unidad. Muy poco para lo que se está viviendo en el Perú en el día de hoy. No solamente aquí, en la capital, en Lima, sino también en el resto del país. Gabriel. El día martes hubo un muerto en Ica, en donde está justamente el epicentro de las manifestaciones, sobre todo de los transportistas de carga. Sí. Gabriel Edis hoy acá con Marcela. ¿Esa es la que se supone debía ser la base social de apoyo al presidente Castillo? Pero ¿qué es lo que pasa, Eddie? En los últimos días hubo un aumento en la gasolina que se vende aquí por galón. Un galón son aproximadamente 4 litros de combustible. Hubo un aumento del 30%, lo que hizo disparar a su vez todos los precios de la canasta básica. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del gobierno nacional? Bueno, esto se da en el contexto de la guerra en Ucrania. ¿Qué le dice esta base de sustentación de la que vos bien hablás, Eddie, al presidente? Usted vino con las banderas de llenarnos los bolsillos, de luchar por nosotros, de no hacernos pasar hambre, y nos explica que estos aumentos tienen que ver con la guerra en Ucrania y no hace nada para solucionarlos. He ahí entonces el quid de la cuestión. ¿Por qué la gente sale a la calle? Principalmente es el factor económico de una sociedad que por un lado está disociada políticamente, no cree en sus representantes, está acusado tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Nación de corrupto. Prácticamente no hay... Perdón, Gaby, acá Marcela, te quiero hacer una pregunta, si puedo. Sí, Marcela.
vos lo sentís como un eslabón de una cadena que se fue formando, es decir, ya se estaba generando un caldo de cultivo. ¿La pieza del combustible fue lo que lo detonó? ¿O hay una situación de un sector de la sociedad que va perdiendo poder adquisitivo? Te lo pregunto porque tengo la obligación de emparentarlo con lo que está pasando y atravesando nuestro país. Vos hablás de un 30% de aumento. Acá se está tratando de morigerar el impacto que debería tener en combustible, producto de lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Debería subir mucho más si nos vamos a ceñir con los costos. El gobierno acá decidió no hacerlo para evitar justamente mayor convulsión social. ¿Qué diferencias vos, que ya estás allá analizando la sociedad peruana, ves entre lo que sucede allí y lo que sucede acá? Porque acá los aumentos los tenemos también, pero en la calle la gente no está de la misma manera. Te cuento mientras vamos siguiendo con Carlos Rodríguez, mi compañero, con pelo, la marcha aquí. Como vemos, enardecidos algunos grupos. Muchos son obreros de la construcción, otros son profesores, como se dice el sindicato de docentes aquí. Pero te contesto, Marce, no están acostumbrados a estos aumentos en el bolsillo, tan drásticos. La sociedad peruana se sustenta en el trabajo. No hay aquí gran expansión de los planes sociales, de la asistencia del Estado, sino que el ciudadano medio se las rebusca, como quien dice, vendiendo lo que puede para sustentarse. Es una sociedad que justamente se basa en eso, en el trabajo de lo que se pueda para poder sobrevivir. Ahora, un aumento desmedido como el que se ha dado en los últimos tiempos no puede ser solventado por los bolsillos de las mayorías, sobre todo aquí en la zona metropolitana. Ahora, la cuestión económica y la cuestión política van de la mano, porque recordemos que los últimos 4 presidentes del Perú no terminaron sus mandatos. Desde Kuczynski 2016 tuvieron que ir dejando sus puestos avalados justamente por una situación crítica que iba creciendo permanentemente, pero también por los juegos de la política. En el Congreso se cuecen habas aquí, la sociedad lo sabe, y aquí también piden la renuncia de todos los congresales. Es más, hay palabras y frases que hablan de cierren el Congreso. Claro, Gaby, ahora, la verdad es que las decisiones que se conocen en las últimas horas parece que avivan más las llamas, porque por un lado tenemos lo que sería el primer ministro, el jefe de gabinete, Aníbal Torres, en una especie de reivindicación de la figura de Adolf Hitler, hoy diciendo, porque Hitler fue, llenó de autopistas a Alemania y la convirtió en la principal potencia europea. Eso dijo hoy el jefe de gabinete de Castillo, y un Castillo que aparte declara el estado de emergencia, de excepción, en las autopistas y las principales carreteras del país. Digo, la sensación es que con las decisiones que vienen tomando el gobierno se agrava, lejos de aminorar la crisis, ¿no? No, por supuesto que sí. Ninguna medida de Castillo puede apagar este fuego. Fíjense que estamos en el medio de una marcha que tiene por lo menos 10 o 12 cuadras, ¿sí? El tema aquí es la corrupción política. El ciudadano medio peruano está convencido de que la corrupción política hace mella no solamente entre los políticos, sino en su relación con la sociedad. Hay una desconfianza absoluta, hay una crisis de representatividad política, que es lo que lleva a la gente a salir a la calle inmediatamente no te vayas, cuando Gaby. ven que sus derechos están vulnerados. No te vayas, porque mientras vos estás mostrando esto, y yo insisto, Gaby Prosper está analizando la diferencia o el punto en común con Argentina, está allí, te está mostrando lo que está sucediendo. Una sociedad que dijo, basta. La excusa, el combustible, pero hay un montón de cosas que se vienen arrastrando. Hablaste de aumentos, Gaby, que motiva esto que estamos viendo, que es una imagen que sin precedentes en los últimos años, por lo menos en Perú. Y tenemos acá también la pata de lo que pasa en una interna sobre quién tiene la culpa de la inflación. Roberto Feletti le echó la culpa a Martín Guzmán por la inflación. Esto se va a poner feo, dijo el secretario de Comercio. Atención con estas expresiones. Es el secretario de Comercio que además se define como kirchnerista y peronista. Dijo el secretario de Comercio Interior sobre el alza inflacionario y el índice que se espera para marzo. Te lo contamos en Para que Sepas. Rondará, según el gobierno, el 5,4%. Según el ala técnica de esta misma gestión, el 5,8%. Bajar la inflación implica macroeconomía y política económica. Básicamente dos cosas que exceden al propio Feletti, no son de su área. No hacemos milagros, las canastas han funcionado y mejoraron los precios de referencia, pero es insuficiente. Todo tiene que ver con todo, Otro que por cosas así pasa lo que se pasa está en Perú. ganando la tapa de PQS, Ya vendrá. Roberto Feletti. Ahora, con Gabriela ya y con Plaini acá y todo el equipo,
unir la lógica de las realidades de Perú y de la Argentina no es caprichoso, porque lo que está demostrando la gente en la calle en Perú es la volatilidad de los apoyos políticos en este nuevo mundo de las coaliciones, y aquel que venía a reivindicar a estos que se están manifestando hoy está a punto de reprimirlos, y ya con 6 muertos en la calle, ¿no, Plaini? Yo no digo que esto suceda acá, perdón. No es lo que está pasando acá. No quiero explicar porque si no, para hacer todo rápido, por ahí quedan las cosas fuera de contexto. Lo que digo es que hay también una parte de Latinoamérica que está empezando a decir basta. Y de hecho, con algunos gobiernos, Lula, muy próximo, lo decía Dari, según las encuestas, a ganar Brasil, está volviendo a girar todo, y este límite en Perú tiene que ver con remarcaciones de precios, y la confrontación en el frente interno tiene que ver con la enfermedad de la inflación, por otras cosas más también, pero también por el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora todo redunda en inflación. Por favor, no digo que esto tenga que pasar en Argentina, lo que digo es que los políticos tienen miedo de que ocurra. Por eso, Omar, la pregunta con mi aclaración. A ver, no traspolemos experiencia de otros países a Argentina, porque eso nunca da buen resultado. En Perú hay que saber que lo que se han diluido son los 3 grandes partidos políticos. Por ejemplo, el de Belán de Terry o el de Alan García. Cualquier fuerza de las que hoy integran una coalición en Perú, no llega ninguna de ellas al 15%. No hay partidos políticos en Perú, prácticamente. Bueno, estoy diciendo, esto es una consecuencia también de eso. Hay que ponerlo en el análisis, porque si no, hacemos un análisis equivocado. Por eso digo que las coaliciones, sobre todo hay 2 fuerzas políticas históricas nuestras, el justicialismo y el radicalismo, que tienen que recomponer lo suyo. Ya no tenemos plataforma. Nosotros venimos de las históricas plataformas donde el partido presentaba la plataforma, su programa. Eso se fue diluyendo. Y es un problema porque cuando nosotros agitamos el tema de la política, ¿qué riesgo corremos? Ese riesgo. Le pegamos tanto a la política, y el único sistema es a través de los partidos políticos en la democracia que nosotros podemos desarrollar una vida mejor. Entonces, no hay que correr ese riesgo. Eso es peligroso. Pero, Plaini, ¿la política está para contener el estallido o para dar soluciones que lo eviten, que no lo tengan entre el menú? De hecho, un hombre o una mujer que ha surgido, que toda su vida ha militado en el peronismo, sabemos que el peronismo nació para resolver las causas, no las consecuencias. Ese es un problema que tenemos hoy. De lo que se ha recibido, y a eso hay que sumarle, más allá que uno no justifique, pero hay que entender que la pandemia y ahora el conflicto bélico agravan situaciones. No obstante ello, coincido, nosotros tenemos que resolver la situación social. ¿Por qué? Porque es imposible desarrollar un país entre pobreza e indigencia, estamos al 50% casi, es imposible. Ahora, ¿vos coincidís con Feletti que el responsable es Guzmán? No, yo digo que hay una discusión en nuestra coalición muy profunda, que no se ha saldado aún, por eso habría que institucionalizar una mesa para discutir esto. Esto es historia propia del peronismo, hay quienes creen que alcanza con un Estado que articule a los distintos sectores de la sociedad, y hay quienes creemos, entre los que me incluyo, y seguramente estará Feletti, de que creemos que el Estado debe regular todo un proceso socioeconómico, porque así nace el peronismo a la vida social, política, gremial argentina a mediados del siglo pasado. Si no resolvemos eso, evidentemente, cuando todo esto queda a libre albedrío del mercado, venimos de una experiencia tremenda del 2015 al 2019. Pero vos decís que Guzmán lo dejó al libre albedrío. No, por favor, no se interprete. Le estoy diciendo, estoy tratando unos de quieren entender. articular y ¿Es otros un funcionario regular. el problema, Omar? No. El problema es que tenemos que definir si nos alcanza con un Estado que articula las partes o vamos hacia un Estado que profundice una regulación. Te doy un ejemplo más claro. Por nuestros ríos y por nuestros mares navegan el 90% de buques de bandera extranjera y se llevan nuestra riqueza y no la controlamos. Entonces es imposible. Si a nosotros se nos fugan los capitales. Les voy a decir una cosa. ¿Saben cuáles son los 3 países que más fugan capitales en el mundo? Los 3 primeros. Rusia, Inglaterra y la Argentina. ¿Cómo nosotros no vamos a ir a rescatar eso? Estados Unidos sacó la ley FATCA, que la sacó el último Barack Obama, cuando levantaron el secreto bancario de Suiza. Entonces digo, es un problema de si nosotros profundizamos o nos alcanza con articular. Yo te diría, mi pensamiento es que no alcanza con eso. Seguimos en la calle en Lima con Gabriel Prosperi, acercándose ahí a la gente que está manifestando. Gabriel, ¿cómo está la situación ahí?
Exactamente, mirá, son del sindicato docente, del sindicato de profesores, como le dicen acá. La consigna que traen aquí es, Castillo cumpla sus promesas, pero también cierra el Congreso, que se vaya. También estamos pidiendo también el cierre del Congreso porque el Congreso es obstruccionista al gobierno que quiere hacer. Pedro Castillo no cumple sus palabras poniendo ministros incapaces que no tienen valor moral. Ahora, más allá de sus reivindicaciones y los reclamos, ¿no temen por la democracia peruana? Mira, la democracia, el pueblo, una vez que salen elegidos, se olvidan de la democracia y querer gobernar para el pueblo. Todo lo ve la derecha en poder tener el poder económico del país. ¿Dónde van a terminar estas marchas, estas manifestaciones? Es decir, ¿qué es lo que buscan? En estos momentos estamos buscando primero mayor inversión, mayor trabajo para la población en la parte económica, mayor trabajo para la población de Lima. Es así, de la misma manera también exigimos que se cierre el Congreso porque solamente es su objeción y no aprueban leyes a favor del pueblo. ¿Y estas marchas se van a suceder en el tiempo? ¿Van a ser más marchas durante esta semana? En este momento estamos coordinando con la CGTP, que es el Central de Trabajadores del Perú. Sí, hay coordinaciones para seguir las marchas. Ahí está entonces, continúa la marcha. Eddie, ahí estaba la palabra, muchas gracias. Son representantes del sindicato docente. Fíjense, Eddie, Marcela, Dari, fíjense los negocios cerrados. ¿Por qué? Por el temor a los saqueos. Las persianas están cerradas, algunas rejas también. ¿Por qué? Porque en los últimos días hubo, según el gobierno, infiltrados que han provocado saqueos para instalar la violencia en las calles. Entonces los comerciantes, ¿qué deciden directamente? Cuando hay una manifestación como la de este tipo, la que estamos viendo hoy, cerrar directamente las persianas, cerrar las rejas ante el temor de los saqueos. Recién vimos el edificio de la Corte Superior de Justicia cómo había quedado. Realmente se vieron en las últimas horas escenas de violencia inusitada para la paz. Realmente estamos viendo una Lima que está atravesada por una crisis política terminal, si se quiere, teniendo en cuenta lo que puede suceder con el presidente Pedro Castillo, pero les puedo asegurar que esencialmente el pueblo limeño es un pueblo pacífico que nos recibió muy pero muy bien y que no está acostumbrado a estas situaciones. De hecho, les puedo decir, compañeros, aquí el concepto de piquete, de corte de calle, no existe. Si ustedes ven, la policía es la que está de alguna manera custodiando la marcha que ya lleva varias cuadras por el centro de Lima. Es decir, aquí la cuestión se organiza, hay avenidas determinadas para manifestarse, pero cuando se desmadra Ahora, como en cualquier lugar está del muy mundo. bueno, Gaby, Si hay infiltrados, puede suceder cualquier cosa. Está muy bueno el testimonio que trajiste por dos razones. Primero, porque es un sindicalista docente. Pedro Castillo es un sindicalista docente. Es así, se hizo conocido de la opinión pública por liderar una huelga docente. O sea, fíjense cómo alguien que uno podría interpretar como que pertenece a su base electoral es quien está hoy manifestándose. Y lo otro es que hoy Luis Arce, sobre todo, Alberto Fernández menos, pero sobre todo Arce planteó la que se está manifestando es la derecha que perdió las elecciones y no soporta que gobierne la izquierda. Digo, ¿vos lo que estás viendo ahí es efectivamente en la derecha son los ricos o hay un sector popular que se está manifestando ahí contra Castillo? No, para nada. Es un sector extremadamente popular. Aquí tenemos trabajadores que están enrolados en un sindicalismo también muy debilitado aquí en el Perú. Nos comentaban, desde la época de Fujimori, los sindicatos privados, sobre todo, han perdido muchísima presencia en las calles y ni hablar en las discusiones paritarias. Aquí lo que tenemos principalmente son sindicatos que responden a trabajadores del Estado. Tenemos trabajadores de la construcción por un lado, tenemos docentes, tenemos trabajadores estatales, la mayoría enrolados en lo que es la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Pueblo. Pero me quiero arrimar, hay muchas aquí banderas. hay un comercio. Aquí hay un comercio, Gaby, si me permiten, Marce. Sí, anda ubicándote, anda emplazándote con la imagen que te seguimos. Y quiero simplemente que me definas si esto que estás observando, y lo hablamos con el comerciante ahora, lo sentís con un sabor parecido a la crisis del 2001-2002, ese diciembre trágico. Te lo pregunto por la referencia argentina, ya que vos también hiciste esa cobertura, Gaby. Bueno, el 2001 se repite permanentemente aquí por lo que hablábamos y recién nos decía el docente. Aquí el que se vayan todos está presente constantemente porque creen que la clase política es corrupta. Hay una diferenciación, una crisis de representatividad tan grande entre la sociedad peruana y sus representantes que ellos prefieren que se vayan todos y empezar de cero. Por eso cuando le preguntaba si no temían por la democracia peruana, cuando piden que cierren el Congreso, bueno, definitivamente esta democracia no la quieren más. Ahora, vos fíjate que yo veo más similitudes con Chile en Perú que con la Argentina del 2001.
porque vos tenés un modelo económico, el peruano, que incluso viene siendo reivindicado por muchos economistas y defensores de modelos de desarrollo, donde Perú había alcanzado una estabilidad económica, etcétera, etcétera, y que por un aumento del combustible explota todo, así como explotó todo en Chile por un aumento del subte. Déjame decirte, Eddie, que hace rato que no se reivindica mucho por un punto, que es cómo se está perdiendo, cómo está perdiendo poder adquisitivo hace unos años, y con Dari lo analizamos también esto, la clase trabajadora. El tema de la polarización en las sociedades. El que tiene mucho, tiene más, y el que tenía algo ahora tiene menos. Pero ese problema del eslabón de la clase media. Están pesando más que los índices de pobreza o de desempleo o de indigencia, están pesando los índices de diferenciación, o sea, la polarización entre ricos muy ricos y pobres muy pobres. Central política también, ¿eh? Porque si uno analiza la verdad, económicamente es una economía muy estable la peruana desde hace mucho tiempo, que en términos de pobreza, el último dato oficial de pobreza en Perú es 30%, por debajo del número de la Argentina. La desigualdad es muy grande, pero en Argentina también crece mucho la desigualdad. Ahora, el tema es que en Argentina hay todavía política o partidos políticos que me parece pueden contener y canalizar el descontento. Lo que no hay, sobre todo en Perú, tampoco en Colombia, es por partidos políticos fuertes. Es lo que contaba un poco Gaby. Es lo que decía Omar también. ¿No? Vamos de nuevo con Gaby. Yo le pido a Gaby si puede hablar con algún comerciante. A ver, Gaby, si nos escuchás. Sé que se... Mira, tú está haciendo maravillas este equipo de trabajo en A24, lo quiero destacar, con Gaby a la cabeza, pero hay un gran equipo allí tratando de traer a la realidad de lo que pasa allí a nuestra Argentina, la realidad de Perú hoy. Absolutamente, Marce. Mirá, aquí lo que tenemos, esta columna embanderada de rojo, son trabajadores de la construcción. Ya nos habían avisado, son hombres y mujeres que salen a la calle y se hacen sentir. Por eso es que el comerciante que nosotros recién habíamos hablado para charlar cerró definitivamente su puerta. A ver si le golpeo, si me puede atender para dar unas palabras, porque vio esta columna y automáticamente cerró sus puertas. A ver si veo otro. A ver, claro, tienen miedo, Marce. Mirá, me voy a arrimar un poquitito más allá a ver si puedo hablar con este hombre que también cerró sus puertas. Voy a ver si es comerciante. Reitero, apareció esta columna y cerraron automáticamente. Caballero, usted tiene un comercio, tiene que cerrar la puerta, tiene miedo de que aparezca algún saqueador. Hay infiltrados cubanos como Cancha que se han metido ahí. Esos son los saqueadores, los infiltrados cubanos. ¿Y usted tuvo que cerrar la puerta? Sí. Usted tiene un comercio de joyas, por lo que veo. No, yo soy el vigilante. ¿Ya ha tenido algún tipo de inconveniente de esto? ¿Lo han saqueado antes? No. Pero preventivamente lo hacen. Ya lo conocemos a todos, pero ahora hay infiltrados cubanos. Hay infiltrados, dice. Sí, infiltrados cubanos que han traído de Cuba y de Venezuela. Bueno, cada uno tiene su postura. Vamos a seguir buscando. Gracias, caballero. Ahí te marco otra asociación con Chile. El o sea, gobierno acusa, como en esta... el gobierno acusa que hay infiltrados de la derecha, ¿no? Porque el gobierno se asume como un gobierno progresista de izquierda, y la derecha es la que pondría a los infiltrados para generar justamente disturbios y violencia en la calle. A ver si los muchachos están aquí. Hola, buenas tardes. ¿Son de este comercio ustedes? Perdón, es para la televisión argentina. ¿Tuvieron que cerrar las rejas para evitar cualquier tipo de inconveniente, saqueo? No quiere hablar. Bueno, el miedo lleva a eso también, que la gente no quiera hablar porque puede suceder cualquier cosa. Tenemos que decir también, Eddie y Marcela, que la prensa aquí, por parte de los manifestantes, no es muy bien vista. Eso también nos sucede a nosotros en la Argentina. Pero si podemos mostrar, a ver si podemos tener la imagen de algún colega peruano, muchos de ellos usan casco para estas manifestaciones. Usan casco como los de la policía para protegerse de lo que puede ser una jornada de disturbios. Fíjense cómo la policía se corre hacia los comercios que tienen sus rejas y sus persianas cerradas, como los describíamos recién, para evitar justamente que haya desmanes. Esta columna que vemos aquí de los trabajadores que recién ingresaban, justamente es la que despierta cierto temor por algunos antecedentes que han tenido de ponerse ciertamente más violentos. Por lo pronto, hay que decirlo, estamos cubriendo esta marcha desde que se inició en la Plaza 2 de Mayo, a unas 20 cuadras de aquí. No hubo incidentes de gravedad. Gabriel, este concepto. Gabriel. La policía guía la marcha. Aquí no hay concepto de piquete ni de corte de calle. Sí. Gabriel, cuando se dé con algún manifestante que quiera conversar con vos, preguntale esto que dicen del otro lado de la marcha, en la vereda contra el comercio,
de que hay infiltrados cubanos o venezolanos, para ver cuál es la percepción que tienen los que se están movilizando. Nos llamaba la atención acá con Darío y el equipo que los mismos argumentos se utilizaron durante el estallido social en Chile. Y el año pasado en Colombia también. También el año pasado en Colombia. Y en Colombia lo que se demostró después que no había nada de eso y que las razones estaban profundamente enraizadas en la realidad de cada uno de esos países, donde, insistimos, está pesando mucho los índices de desigualdad y medidas de gobierno que afectan el bolsillo directamente y provocan este tipo de situaciones, rompiendo la relación de un gobierno con su propia base social. Vamos a tratar de hacerlo aquí, de los referentes que están con la bandera. Les hago una pregunta. Para la televisión argentina, hay algunos comerciantes que han dicho que hay infiltrados para provocar incidentes en estas marchas. ¿Qué opina? Nosotros estamos contra esta política neoliberal del Congreso. Queremos que se cierre el Congreso porque el Congreso obstrucciona al gobierno. Por esa razón estamos Construcción Civil acá presente. ¿Usted desmiente que haya infiltrados, por ejemplo, de nacionalidad venezolana o cubana? No tengo infiltrados. Soy parte de Construcción Civil. Gaby, ya volvemos con vos. Tenemos información urgente y esta vez tiene que ver con Argentina. El Senado de la Nación en estos momentos está votando y definiendo la nueva composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Se está votando y lo que estamos viendo es la votación final Por 37 votos afirmativos y 32 negativos resulta aprobada, reuniendo la mayoría exigida por la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Gladys González, bien. Senadora, ¿a viva voz? Sí, por favor. Bien, entonces es 37 a 33 negativos. Gracias. Se reúne igualmente la mayoría calificada exigida por la Constitución Nacional. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos y a todas. Cristina Fernández de Kirchner, Lo que acaba de contar y veíamos a Cristina Fernández de Kirchner es que el Senado aprobó la nueva composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto ahora pasa a la Cámara de Diputados. Los 37 votos son los votos del bloque del Frente de Todos, acá unido el kirchnerismo y el albertismo, más lo que fueron 2 votos claves, que fue lo que permitió poder tratar y aprobar este proyecto de ley, que fueron los votos de los senadores Alberto Beretilnec y de la senadora Magdalena Solari Quintana. Los 32 votos en contra son principalmente los de Juntos por el Cambio. Y lo que hoy el Senado acaba de aprobar es la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que pasa de 13 de sus actuales integrantes a 17 integrantes. Y el gran punto, en esto que aprobó el Senado no está la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del Consejo de la Magistratura, que es el debate central entre oficialismo y oposición. El gobierno no quiere a la Corte en el Consejo, la oposición quiere a la Corte en el Consejo de la Magistratura, y esto ahora pasa a la Cámara de Diputados de la Nación. Mucho más difícil el número y la pelea ahí, porque en principio no tiene el oficialismo, no tiene el gobierno los votos para aprobarlo. No solamente Martín no tiene los votos para aprobarlo, hoy en la Cámara de Diputados no están en condiciones las comisiones de tratar este proyecto. ¿Por qué? Porque no se nombraron a los diputados, a las autoridades de las comisiones que tiene que tratar este proyecto. Estos 37 votos era lo que esperaba el oficialismo, tuvo que hacerle cambios, como decía Martín, tuvo que hacerle cambios al proyecto para conseguir el voto de aliados. Se aprobó en el Senado, pero el oficialismo no tiene tiempo y tiene el principal problema. El primer problema, que no se pusieron de acuerdo en cómo se tienen que integrar las comisiones. No hay comisión para tratar este proyecto. Y el segundo problema va a ser justamente quiénes le van a dar los votos al oficialismo. Está Marcelo Padovani en el Senado de la Nación. Ahí acaba de darse la votación. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Marcela y el resto del equipo esperando a ver qué es lo que recibiste vos previo a esta votación.
Bueno, lo que ocurre es que sí, ya estaba establecido que se iba, o sea, había un convencimiento casi total del bloque oficialista de que se iba a aprobar. 37 votos, decía recién Martín. ¿Qué va a pasar en diputados? Bueno, allí está, en estos momentos comienza el trabajo del oficialismo en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Porque esto hay que decirlo, seguramente nuestros periodistas de la mesa van a tener más información acerca de esto, pero si no se aprueba, porque hay un fallo de la Corte, ¿no?, que obliga a restablecer una composición, es decir, a hacer una nueva ley de integración del Consejo de la Magistratura, pero si esto no se logra antes del día 15, si mal no recuerdo, hay que volver a una composición de la década de los 90, creo que del año 98, que establecía el número de integrantes del Consejo de la Magistratura en 20. Bueno, habrá que ver qué pasa si la Cámara de Diputados llega la semana que viene, porque después hay una cuestión legal de 7 días para que efectivamente la ley pueda ser refrendada por el Poder Ejecutivo Nacional. De un momento a otro estamos esperando la palabra de algún senador del oficialismo para que nos dé su parecer, Eddie, Marcela, acerca de lo que ha pasado aquí, lo que acaba de pasar en el Congreso de la Nación. Pero reiteramos brevemente, 37 votos a favor. Beretilnec, recién decía Martín que fue clave en toda esta historia, porque Beretilnec introdujo una modificación que fue aceptada por el oficialismo de alguna manera para hacer más federal la composición del Consejo de la Magistratura con 4 regiones, lo del AMBA, la zona norte, la zona centro y la zona sur del país, y esto fue aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional y por supuesto por el Senado de la Nación y por el oficialismo en definitiva. Así que de un momento a otro estamos esperando que venga algún senador del oficialismo, de la oposición, para que nos dé su parecer. Marce, quedamos a la espera entonces en el Senado de la Nación. Quedamos a la espera entonces de tu nuevo contacto, nos llamás y sabés que tenés pista libre para salir. Martín, entonces ahora hay que esperar el tratamiento en diputados, porque lo que decía Marcelo, que tiene que ver con esto de que el 15 volvemos todo para atrás o tenemos que instalar el nuevo Consejo de la Magistratura. Fue como dijo Marcelo, 15 de abril es la fecha clave, es el plazo que la Corte dio para que haya un nuevo Consejo de la Magistratura. Si no, todo lo que haga el Consejo va a ser nulo. Una ley no va a estar para esa fecha, pero además, en el caso que estuviese, tampoco se puede aplicar, porque esta va a ser una ley que va a entrar en vigencia hacia el futuro, cuando esta composición del Consejo ya no esté más en vigencia. Para completar este Consejo y que se respete el fallo de la Corte, se tienen que incorporar 7 nuevos consejeros. Entre ellos, y una novedad también de ahora, hoy los jueces de todo el país fueron a elecciones para elegir a la jueza consejera que va a ingresar al Consejo de la Magistratura. Esa elección la ganó Agustina Díaz Cordero, jueza civil de primera instancia de la lista Bordeaux. Y acá el dato político, es la lista más crítica del oficialismo en lo que son las materias del Poder Judicial. Acá competían principalmente la lista más opositora y la lista más oficialista. Ganó la lista opositora al oficialismo. Pero el punto central, y por eso va a ser interesante poder hablar con algún senador del Frente de Todos, es que el Congreso, para completar el Consejo de la Magistratura, tiene que mandar a sus representantes, un diputado y un senador. La discusión va a estar, porque el Congreso no los va a mandar, en qué pasa si el Consejo no se completa para el 15 de diciembre. Muchos dicen, no puede haber nuevo Consejo. Otros dicen, bueno, en las últimas semanas hay voces que dicen, bueno, habría que esperar porque tal vez de todas formas pueda llegar a haber un nuevo Consejo. Una cuestión de interpretación. Volvemos enseguida con ese tema y a la espera de que Marce Padovani entonces consiga alguna voz en primera persona de quienes estuvieron votando allí. Había quedado pendiente una pregunta antes de irnos a todo el lío que está pasando en Perú para Omar. Yo te preguntaba si lo que está sucediendo en la coalición gobernante, que en realidad son discrepancias muy fuertes, en realidad no es sano o es insano. ¿Es sano o es insano? No, no es sano que haya discusión de esta naturaleza en ninguna coalición. La oposición tiene lo mismo, pero no tiene la responsabilidad de gobernar. Hablamos de cómo se habían conformado las coaliciones. Yo creo, primero, en la fortaleza de los grandes partidos políticos. Me parece que eso hay que revisarlo nuevamente. Y después, evidentemente, si no administramos la tensión, tenemos problemas. Ahora, no es fácil administrar la tensión en una coalición que va a tener que institucionalizar esta discusión, porque ustedes saben cómo se conformó la coalición. Claro que, ahora, mientras gobernemos, mientras demos respuesta a la necesidad del conjunto de la sociedad, por más discusión que haya, acá lo que hay que resolver es el tema de la pobreza, la indigencia, la inflación. ¿Pero quién lidera hoy? ¿Quién es el líder?
de la coalición La gobernante. última firma siempre la tiene el presidente. Ahora, ustedes no pueden negar lo que significa Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, parece que Alberto lo está negando, porque la que pide la institucionalización de la coalición y una mesa para que se debata qué hacer en la gestión es Cristina Kirchner, y Alberto Fernández mira para otro lado. Yo no la escuché que planteara eso, sí escuché cuando hizo su planteo. A ver, podemos hacer muchas interpretaciones, pero hay una realidad que es objetiva y está allí. Como gobierno, porque todo gobierno asume sin beneficio de inventario, esto es real. Nosotros tenemos que resolver el problema que tenemos. Vuelvo al principio. 4 años fueron tremendos, 2015 al 2019. Le sumamos la pandemia y hoy el conflicto bélico. Hay que resolverlo porque las personas que van a las movilizaciones tienen una necesidad, bien decía Edita. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Evidentemente, si nosotros no resolvemos eso, nuestro gobierno va a estar en problema. Coadyuvamos todo para resolverlo. Y debemos resolverlo. Esta es nuestra responsabilidad. El campo sindical, político, social. A eso iba. Si se habla de un gobierno peronista, no se puede dejar de mirar al movimiento obrero, la CGT y todos los gremios. Fueron noticia, por un lado y por el otro, Pablo Moyano y Hugo Moyano en los últimos días, uno juntándose con Máximo Kirchner, el otro apoyando a Alberto Fernández, después Pablo Moyano participando en reuniones convocadas por el gobierno, almorzando con el presidente. Están jugando a dos puntas los Moyano, están siendo garantía de que esto no se vaya de madre. ¿Qué está pasando ahí? Porque a veces no se entiende bien. Bueno, seguramente me lo preguntan porque hace ya como 3 décadas que convivo con Hugo, con Pablo. Ahora yo pregunto, un cosecretario general de la CGT, si lo convoca el presidente, ¿qué le dice? ¿No voy? Un cosecretario general de la CGT, si lo convoca un gobernador, un diputado, ¿no va? Van a haber muchas fotos de Pablo Moyano. Hoy, en esta Argentina, me incluyo dentro del campo sindical, obviamente, Pablo Moyano es el dirigente que más representa a la base. Aclaro. Ahora, en febrero estaba muy tensa la cosa, Plaini. ¿Más que el padre? En febrero estaba fea. ¿Más que el padre? No. Hugo es un hombre que ahora está en su sindicato. Hugo ha marcado una época. Y la continuidad de esa época es muy probable que sea Pablo, por lo que él representa. No, Hugo sigue representando. De hecho, ustedes ven, miren, hoy los jóvenes, ¿qué se tatúan? Un grupo de rock, algún artista, de fútbol. Un club de fútbol. Hay 3 personas en este país que militantes, que jóvenes, que activistas se tatúan. 4, diría, uno ya no está, Néstor. Cristina Fernández de Kirchner y Hugo y Pablo Moyano. Ustedes observen el colectivo de ellos. Se tatúan el rostro de ellos. Eso es insuperable. Cuando alguien asume esa pertenencia, mire, hay que tenerle un profundo respeto. ¿Le podrá gustar más o menos? Plaini, desde esa pertenencia en febrero, a principios de este año, la relación de Pablo Moyano, camioneros y todo ese sector con el gobierno nacional estaba muy tensa. A ver, yo formo parte de un grupo, que es el Frente Sindical, que estamos dentro de CGT, que bueno, periodísticamente se califica a los sindicatos más combativos, hay otros más acuerdistas, venimos con ese tema. En realidad todos defendemos los mismos intereses de nuestros representados. Ahora es cierto que nosotros, la característica nuestra es estar más en la calle, quizás tener una expresión distinta. Ahora, esto no significa que nosotros no prioricemos los intereses que representamos, porque para eso nos eligen. Aún en un gobierno nuestro, y nos ha pasado, nosotros vamos a reclamar lo que tenemos que reclamar, porque tenemos autonomía. Ya no tenemos ese brazo político, que vos bien conocés, que era la denominada 62 organizaciones, que resolvía el tema de la participación y el compromiso político. La CGT debe ser autónoma, cualquier central, porque primero están los intereses que vos representás. Tus compañeros y compañeras te eligen para representar esos Ahora, Omar, intereses. ¿hacen alguna autocrítica en función de que realmente, si bien la inflación, por supuesto, no es responsabilidad de los gremios de ninguna manera, pero sí es cierto que los gremios no han logrado una ganancia real? Hace años que el trabajador no gana, que apenas combate o le empata la inflación. Los que tienen la suerte de tener representantes gremiales, ¿no? En Argentina. Hay muchas No todos asimetrías. Nosotros perdimos durante los 4 años del gobierno neoliberal del ingeniero Macri el 20% promedio del salario los trabajadores registrados. Si querés vamos a los informales o a los jubilados y pensionados más. De hecho hay algunas organizaciones que por su característica le empatan una actividad que exportan, no es lo mismo que una actividad de consumo interno. Es más, los trabajadores le pagan en pesos, pero ellos exportan en dólares. Podríamos hablar, si querés, del sector del agro y de otros sectores. Entonces, es muy difícil compatibilizar eso. Cuando ustedes mostraban Perú, el nivel,
¿cuál es la sociedad media que tiene Perú con respecto a la Argentina? Nosotros fuimos retrocediendo. El peligro es que nosotros nos parezcamos más a eso que eso a nosotros. Por eso les pregunto, ¿hacen una autocrítica y dicen, nos está faltando un poco más de pimienta? Digo, por ahí deberían hacerlo. No, nosotros fuimos parte de la conformación de esta coalición. Y sí, se sentaron con Guzmán hace unos días. Trabajamos y nos vamos para a sentar... acordar, para acordar una paritaria que abre antes, no suma fija, sino que se abre nos antes. vamos a sentar con Guzmán y con quien sea para defender los intereses que representamos. Si vos me decís, mira, eso es suficiente, te digo, quizás no. Quizás no alcance la paritaria. Es muy inteligente lo del gobierno de adelantar las paritarias. Ahora, si no alcanza, estoy entre los que plantean, si no alcanza vamos a tener que hacer una suma fija. Lo hizo Labaña con Kirchner. Por eso digo, al empresariado le hacen un favor. No, al empresario no lo hacemos. Adelantando la paritaria, pero suma fija duele un poco más. El empresario, por lo menos los grandes empresarios, no hablemos de las pymes, tienen mucha mezquindad a la hora de negociar, mucha mezquindad. Entonces, son herramientas, son instrumentos que nosotros los llevamos adelante. Ahora, no tengan ninguna duda que si no alcanza vamos a reclamar por más, porque esa es nuestra obligación, es nuestro compromiso. Pero lo más grave de todo esto es el grado de informalidad que tenemos. Y este es un tema que tiene que resolver el gobierno, porque esos conflictos que vemos son derechos que no se le da respuesta. Entonces va a seguir saliendo la sociedad a la calle. Ahora, no podemos cargar con nuestro gobierno en la situación que asumió y en la situación que hoy está el contexto internacional. Miremos el contexto internacional primero. ¿Cuánto hace que Estados Unidos no tenía una inflación del 10%? ¿30, 40 años? Bueno, hay un hecho. Ahora, esto no justifica un gobierno, ¿eh? Tampoco nosotros lo justificamos. Lo que decimos es, nosotros queremos coadyuvar, tenemos que resolver las tensiones internas. Ahora, última por mi parte, Plaini, última por mi parte, por la experiencia y por a ver, ¿qué pasa en la panza de Plaini? ¿Se mantiene unido el frente de todos o esta tensión va a permanecer mínimo hasta que haya unas PASO y se resuelva? Lo voy a decir en los dos ámbitos, en el de la coalición nuestra política, porque obviamente tengo una responsabilidad en la provincia de Buenos Aires y como casi todos los hombres y mujeres del sindicalismo participamos de nuestra vida, en el caso mayoritariamente, no todos ni todas en el Partido Justicialista, nosotros tenemos que mantener la unidad y dar una discusión muy profunda si es necesario y nadie por esto se debe ruborizar. Lo mismo nos pasa en CGT. Tenemos distintas historias, hemos conformado. Si tenemos un triunvirato es porque no unificamos en un solo hombre, en una sola mujer, la conducción. Quiere decir que hay en el seno de la sociedad. En el caso de los trabajadores también hay algo importante que generalmente en los medios no se dice. Hay un recambio generacional muy grande. No es solamente Abel Furlan en la UON. Si ustedes toman las 224 organizaciones confederadas en la CGT, me van a nombrar siempre los 20 dirigentes que nombran que hace muchos años que está. Pero mire que hay muchos que cambiaron, ¿eh? Hay. Sí, por el lado de las empresas también. Pero hay que mirar un poco más abajo, no mirar tan arriba. Se han renovado en todos lados, los empresarios también y los funcionarios. Guzmán es bastante jovencito y es ministro de Economía. Gracias, Omar, por venir acá, para que sepas una vez más que convocamos y escuchar voces diferentes es lo esencial en este programa. Ahora giramos la rueda de temas y vamos de nuevo al ámbito judicial. Ángulo. Bueno, ayer contábamos cómo estaba la causa por los afiches contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y la causa empieza a tomar algunos giros que podríamos calificar como raros. Empiezan a entrar algunos personajes que, si nosotros veníamos hablando de una trama política, son piezas que no terminan de cerrar. Pero, como también decíamos ayer, dábamos alguna información, todo esto puede ir cambiando minuto a minuto. Vamos a contar por lo menos cómo está la foto hoy de la causa. En realidad de dos causas. Ayer contábamos que hay dos expedientes judiciales, uno que se tramita en la justicia de la ciudad y otro en la justicia nacional. Eso también podemos hacer un paréntesis y decir, ya debería haber una definición, porque no se pueden investigar en dos causas lo mismo. Siempre se tiene que definir por un solo expediente, pero todavía esto nadie lo planteó. Pero hoy la protagonista del día en la causa de los afiches es una señora que se llama Nilda Lilian Melhem. Es una señora que tiene 61 años, jubilada, vecina del barrio de Recoleta, y en la foto de hoy aparece como, vamos a ponerlo y decirlo, como la cabeza de la estructura de la contratación de los afiches contra la vicepresidenta. Y decimos hoy porque es lo que, hasta donde tiene la causa, la justicia. Esto, por supuesto, ahora lo vamos a contar, hay muchas medidas de prueba, esto puede escalar hacia otro nivel. Pero
si quieren hacemos un poco el resumen de cómo... ¿Quién es esta señora? De cómo veníamos y Porque cómo ya más que llegamos a raro esta te diría, señora. me empieza a parecer bizarro, vos sos muy fino, yo voy a ser un poco más guarra, ya me parece bizarro todo. Entre que nadie se percató de que pegando semejante cartel o carteles en las avenidas iban a estar captados, muchachos, obvio que sí, por las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad que por lo menos por ahora vamos lento, un solo autito lograron, pero con ese autito por suerte la justicia pudo ir trazando la secuencia de cómo llegaron esos carteles a ser colgados. Ahora, lo bizarro es que la cabecilla o la ingeniería, el cerebro, sea una señora la de jefa de 61 años. La jefa de la banda. Que no es, Rosario, Claro. de la política no es esta mujer, ¿no? Bueno, dicen que tienes algunos vínculos, pero la verdad que pareciera que habría actuado sola por ahora, si es que es verdaderamente la jefa de la banda. ¿Cómo ¿no? se llega a esta mujer y por qué se llega a esta mujer y estamos hablando de ella? En la imprenta de Lanús, en la que Ponémela se hace, de nuevo, déjamela en la que se también. hace la impresión, para la redundancia, de los afiches, las cámaras de la imprenta, a partir de que lo entrega la información, el dueño de la imprenta, detectan a una persona que llega con un sobre. Que el dueño dice, esta es la persona que viene a pagar el trabajo. Ay, ¿pagó en efectivo? Claro, sí. ¿Cuánto, Porque está ahí todo lo que tuvo que Mucho efectivo llevar, en la ¿no? propaganda política, mucho efectivo. Sí, todo blanco, Todo cash. todo cash, todo gris. negro. Mucho efectivo. Barra negro. Empiezan a La rastrear, viva, te piden la viva. La viva. empiezan a rastrear a esta persona, la que llevó el sobre, dan con él, van a la casa, lo allanan y él dice, yo soy chofer de Uber, a mí me contrataron como un trabajo de puedo llevar una persona, Y sí. puedo llevar un sobre. Sí. Me contratan y yo llevo este sobre a esta dirección que me dan en Lanús. Y la persona que me contrata es esta persona. Mira, que está el pedido que me hacen por mi celular, por la aplicación. Yo voy a buscar el sobre y después lo llevo. Bueno, la justicia va detrás de la persona que el chofer de Uber dice que la contrata para el trabajo y llegan a Nilda Linian. Ay, contame Melen. de la vida de Nilda. Tengo una curiosidad de saber qué hace. 61 años, jubilada, ella cuenta, y ahora vamos a decir por qué cuenta, hace algunos otros trabajos que no especifica, y cuando aparece su nombre, la justicia dice, bueno, hasta ahora es la persona que paga por el trabajo. Ella está pagando, a diferencia de lo que contábamos ayer, que ayer contábamos a la persona que paga por hacer la pegatina, ella está pagando el trabajo, ella está pagando la impresión de los afiches. Ayer el juez nacional... Esos son casi medio millón. En principio, 470.000 pesos es lo que se calcula. Un particular que se gasta 400 y pico de mil pesos en unos afiches maliciosos. Ahora vamos a ir un poco con eso. El juez Manuel de Campos, el juez de instrucción Manuel de Campos, ordena la detención de esta mujer. Ayer a la noche, cuando lo van a buscar a la casa, la mujer no estaba. La mujer hoy se presenta en la justicia con un escrito con su abogado, un abogado muy reconocido, Matías Cunio Libarona, hermano de Mariano Cunio Libarona, y dice, miren, no me detengan, yo me voy a poner a derecho, presento a mi abogado, yo tengo domicilio constituido, no tengo causas penales, tengo arraigo en el país, no es necesario que me detengan por el delito que me están investigando, si eventualmente yo voy a ser condenada es una pena en suspenso, yo no tengo que ir presa. Hoy el juez ordena el allanamiento de su casa, se llevan celulares, la mujer a la tarde se presenta en el juzgado, entrega una notebook y con eso el juez dice yo me doy satisfecho, no la detengo. No la detengo, doy de baja la orden de detención y ahora voy a empezar a analizar todos estos dispositivos que tengo. Claro, la pregunta es, ¿ella es quien ordenó hacer estos afiches? Ella no dio ninguna explicación en la justicia, no se la pidieron, tampoco la hizo. ¿Qué sí es lo que tiene la justicia? Y acá podemos empezar a sacar alguna conclusión. Lo que hasta el momento la justicia hizo fue algo que se llama el análisis de fuentes abiertas, que es analizar las redes sociales. Ay, Facebook, a ver, Twitter, contame. Instagram, es una medida de prueba. Metete al hueso con ella. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Es el socio ambiental de esta época, digamos. Claro, es tu barrio sigue usando virtual. eso. Mirá. Tu barrio virtual. Sí. Es lo primero que, bueno, Rosario... Sí, si querés contamos, porque bueno, lo que surgió es que se le murieron los dos padres de coronavirus
Ajá. Participó de la Marcha de las Piedras e incluso le hizo una carta a Alberto Fernández el año pasado y los llamó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner dos diablos malnacidos, desalmados sinvergüenzas. Son algunas de las palabras que esta jubilada utilizó meses atrás para hablar del presidente y de la vicepresidenta. O sea que el tema de las vacunas, digo por lo que voy tratando de entender, la leyenda que decía asesina, te cobraste 35.000, priorizaste la relación con Putin. es porque no llegó Pfizer a tiempo, básicamente, porque fue de ese momento de la pelea. Nos situamos en la cabeza de esta mujer, lo que le está pasando. Además, en la carta dice, recuerdo mis padres que me decían, ¿por qué no firma con Pfizer y vacuna? Si no, esta pandemia nos va a matar, ¿no? O sea, como que se ve que quedó muy dolida. Es un tema muy personal, entonces, lo que le está pasando a esta mujer. Exactamente. Por eso destina tanto dinero a hacer lo que ella considera justicia. El otro día cuantificaron en 1000 acciones colaterales Pfizer. O sea, no es que Pfizer no hace nada, tiene 1000 efectos colaterales posibles. En ese análisis que estamos contando... ¿Querés leerlo? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leerlo? Porque está bueno tratar de entender la mente de una mujer. Porque alguien del otro lado dice, están poniéndola de excusa, hay un movimiento político. A veces no necesariamente es tan sofisticado. A veces es alguien que tiene algo personal desde el odio o el lo tenemos dolor. acá en el muro. Sí. Dale. Mis padres, la piedra roja, evocará el acto de las piedras en Plaza de Mayo. Sin palabras, tanto dolor, bronca, impotencia. Quizá aún con la vacuna podrían haber tenido el mismo final, quizá también se hubieran salvado. Mañana festejaría el cumpleaños 93 de papi y no voy a poder, encerrados ellos, encerrados todos, por un capricho oportunista de dos diablos mal nacidos que no les importa a nadie, solo ellos mismos, solo una palabra. En el contrato con Pfizer cambió todo, pero mis padres no tuvieron la oportunidad, ya no estaban, no podemos ni debemos perdonar, jugaron con nuestras vidas y las de nuestros seres amados, nunca más K, como un hashtag. Esto no es propaganda política, es la más cruda y cruel realidad que expresa mi alma sin consuelo, verlos morir así, solos, agonizantes, vulnerables, asustados y sin esperanza. Recuerdo que mis padres me decían, ¿por qué no firma con Pfizer y vacuna? Si no, esta pandemia nos va a matar. Tenían miedo, bronca, desconsuelo. Solo ruego a Dios que haga la más dolorosa justicia divina para estos desalmados, sinvergüenzas, que se creen poderosos, pero hasta el más poderoso cae y le llega su turno de pagar. Solo espero tener suficiente vida para verlos caer en su más profundo y despiadado encuentro con su propia maldad. Tremenda, el final es tremendo. ¿Estaban vacunados los padres? No habían llegado. No habían llegado a vacunarse, pero el final tremendo, ¿no? Mira, acá tenés la piedra roja, ahí tenés la piedra roja, que la estamos viendo acá, mira. Eduardo Melhem y Nené, que debía ser la madre, con las fechas de su fallecimiento. Parece ser una teja, una baldosa roja, una baldosa tipo de terraza, con unos corazones pintados, aportando a ese homenaje con piedras que se hizo en la Plaza de Mayo a los muertos por la pandemia de COVID-19. En ese análisis que estamos contando que la justicia hizo y que encuentra esta información, no hay vínculos políticos de esta señora. Claro. No hay vínculos políticos. Lo que la une a los afiches es la situación y lo que contaste de la situación personal, el fallecimiento de sus padres. ¿Esto alcanza para poder hacer una contratación de estos afiches? Bueno, tendrá que investigarlo la justicia. De hecho, hay varias medidas de prueba en marcha. Entre esas medidas hay mucho de análisis de celulares. Por supuesto, los teléfonos de esta mujer se van a abrir, se van a analizar. También hay que estar atento a la situación de, lo contábamos ayer, Francisco Serrano. Es la persona que imprime los afiches en la empresa en la que trabajaba, ver si hay una relación ahí y ver si por arriba de esta señora puede haber otras personas. A mí me cuentan algo, que hay algún vínculo, un parentesco con algún político y obviamente no del oficialismo, pero que bueno, que eso no alcanza para definir la situación de que haya tenido algo que ver en el operativo. Yo insisto en esto, ¿no? Un particular, esto no lo he visto en otras oportunidades, un particular dispuesto a pagar más de $500,000 de pesos en hacer una campaña de afiches, el dolor es mucho y hay que tener el dinero para gastarlo de esa manera, ¿no? Salir a hacer
toda esta movida que la vemos Tremendo. aparte por las cámaras, Sí, que claro. Sí. se mueven camionetas, personas, gente que hace la pegatina, una imprenta. Bueno, ella en el etcétera. escrito además no dice yo no fui. No, ella cuando hace la presentación, que la hace con su abogado y la hace en primera persona, habla solamente dice, no me detengan. En ningún momento habla de la Soy causa inocente. y en ningún momento tampoco lo niega. Claro. Tampoco dice, yo no estoy vinculado a esto. Hasta te diría que en algún punto, con los datos que aportó el chofer, la dejó muy vinculada a la causa. Después ella podrá dar las explicaciones en el caso cuando la citen indagatoria de por qué lo hizo, si lo hizo con alguien más, si se lo pidieron, si la plata no era de ella, si la plata la puso ella, quién más podría estar vinculado. Esta es la foto de hoy. Por eso es importante tener en cuenta que hay varias medidas más de prueba, que hay que ver qué es lo que arrojan de si esta mujer hizo esto, sola, con más gente, a pedido de alguien, por ahí una idea de ella, financiada por otra persona conociendo su situación, vinculándola a esto. Bueno, son preguntas que quedan abiertas en la causa y que uno espera que tengan Y una que vamos a respuesta. seguir el tema. Está buenísima la información, ¿eh? Está con nosotros nuestro próximo invitado, diputado nacional, Leandro Santoro. Leandro, gracias por estar en Para que Sepas. ¿Qué opinas de este episodio? No, hay muy poca información. Nada. No puedo hacer un análisis político de algo que no conozco. Ujú. Del texto de sus posteos en redes sociales. Cualquier tampoco. persona que se le haya muerto un familiar está bajo una situación de conmoción que me parece que hay que entenderlo. No es lo mismo igual postear una cosa de esta naturaleza que mandar a hacer una campaña de difamación, está claro, pero personas que pierden familiares directos, me parece que no se las tiene que juzgar políticamente. Ni personalmente tampoco. Yo en general tomo esa Y en posición. cuanto a su eventual participación, preferís esperar que la Y justicia preferible, porque como decís vos, hay dudas que son razonables. También puede ser, en la Argentina de hoy es probable que una persona sola haya hecho una cosa de esta naturaleza. Puede ser que no. Entonces prefiero no hacer análisis político. Obviamente se entiende, digamos, el dolor de una persona que perdió a sus padres, digamos, pero eso no justificaría lo otro, pero prefiero no opinar. Es un tema No, muy nada particular. justifica nada, pero está todo tan disparatado que todas las hipótesis pueden ser correctas en este país. Ese es el tema, ¿no? Hasta Y ayer nuestros invitados pensábamos que participan de la información Sí, y opinan sí, y sí. pueden analizar junto Por con supuesto. nosotros. Siempre. nos sentamos para empezar a discutir, pero justo teníamos este tema Sí, que no, estallaba. está bien, sí, sí. Y nos parece pertinente preguntar. La realidad es que son expresiones que podían suceder también, ¿no? Digo, una persona que no está bien o está bajo los efectos de un duelo mal llevado o como pueda, porque los recursos que uno tiene son los que puede. Pero la realidad es que las críticas sobre la administración de la llegada de vacunas fue una constante y sobre eso también se enmarcó la oposición. Sí, yo creo que hay que diferenciar la crítica de la agresión. Yo veo a la sociedad y a la política cada vez más agresiva y creo que conviene reflexionar un poquito sobre eso. Porque uno puede tener disidencias y hasta puede tener un conflicto de intereses. Lo que creo que uno tiene que ser responsable también es en el tono y en el grado de las palabras que utiliza y cómo trata al otro, al que piensa distinto, ¿no? O sea, una cosa es considerar una persona adversaria, otra cosa es considerarlo un enemigo, una cosa es hacer una crítica política, otra cosa es una descalificación personal. Vivimos en una época donde nos hemos acostumbrado a que el insulto se naturalice. Vos lo sufriste, yo me acuerdo en la campaña que te dibujaban la cara, cuando vos estabas en campaña en tus afiches obviamente era tu rostro y se burlaban y vos has sido parte de esas campañas. Víctima. Víctima, sí, claro. bueno, sí, por supuesto, lo digo desde el lado del sentimiento. ¿Qué te pasó? ¿Te cambió en algo tu mirada sobre la política? Para nada. No, ese tipo de cosas no. Habla de la sociedad, no habla solamente de la política. La sociedad está cada vez más agresiva. Una pelea menor puede terminar en una tragedia, ya lo vemos eso habitualmente. Después creo que a veces la política entra en una lógica futbolística donde la gente se pone de una vereda y de otra y la pasión deja de ser pasión y pasa a ser dogma y hay fundamentalismos y el fundamentalismo conspira contra la idea de la tolerancia y de la paz social y eso es algo que está pasando en la región. Lo que pasa es que los políticos deberían dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Los políticos pareciera que deberían dar el ejemplo, ¿no? Sí, Cuando claro. uno tiene determinados lugares, como nos pasa a los comunicadores, Sí, uno sí. espera que se pueda un poco más, que esas personas Sí, que sí, ocupan sí. determinados roles puedan un poco más. Vos me decís los políticos, y yo tengo que volver a los políticos. Sí. La verdad que está demasiado caliente la interna, y las descalificaciones son una constante. Yo trato de no descalificar. Me ha pasado alguna vez y cuando me pasó pedí disculpas.
trato de no descalificar y trato de discutir ideas, no personalizar. Si no, a ver, es insostenible una democracia donde la gente se descalifica y se agrede. Yo ayer veía un debate en un canal colega, me dio vergüenza. Realmente, me puso incómodo. Y no eran de mi partido los que estaban discutiendo. Me dio vergüenza, me puso incómodo, me parece el grado de agresividad. Es como que todo vale para llamar la atención, para subir el rating, digamos, para tratar de buscar el rebote de la noticia. Y eso conspira contra la idea de una sociedad equilibrada, razonable, moderada, digamos, que es lo que uno busca. Digamos. Yo creo que uno tiene que desescalar eso, ¿no? Y no naturalizarlo. Me agarra un déjà vu, pero no muy lejano, un déjà vu muy próximo. Ayer estaba Facundo Manes sentado ahí diciendo casi las mismas cosas desde una supuesta vereda de enfrente. Es mi amigo Facundo. ¿Hay margen para que esa manera de hacer política se abra paso? Porque lo decimos cada vez más y lo vivimos cada vez menos. Hoy acabo de firmar un proyecto que me mandó Facundo y lo presentamos juntos, sobre salud mental. Sí que hay. Sí que hay. Eso es primicia, ¿eh? Sí. No sabíamos nada nosotros. Pero, ¿podés militar con Manes? A ver, yo no me siento parte ni de Juntos por el Cambio, ni ya me siento parte del radicalismo. O sea, mi lugar y mi espacio de pertenencia es el Frente de Todos. Facundo es una persona que es un tipo de diálogo, que además ha logrado construir una identidad que uno respeta y valora, porque hace del diálogo en la disidencia y en la divergencia una cultura. Es eso, la cultura democrática es convivir con los que pensamos distinto y tratar de encontrar puntos de coincidencia. Por eso me siento cómodo con él. Pero mi espacio de pertenencia claramente es este. ¿Y te sentís cómodo en el espacio de pertenencia? Sí, muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Y cuando ves situaciones como la que acabo de contar y mirá lo que le pasó a Facundo cuando iniciamos las sesiones el 1 de marzo. Se quedó solo y se le fueron todos los compañeros. ¿Te acordás? Sí, por eso digo. Pero el lugar de las minorías también es un lugar donde hay que tener mucho coraje. Sí. Yo te pregunto si vos te sentís minoría hoy en la coalición gobernante. Te sentís solo a veces. Bueno, pero no. Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que tienen la misma mirada que tiene uno. Creo que somos mayoría. Lo que pasa que siempre pasa que las minorías intensas hacen sentir más. Un escándalo termina rebotando y termina generando más impacto en la opinión pública que una charla moderada. A ver, al rating me remito, ¿no es cierto? Si nos ponemos a gritar acá, seguramente el rating va a subir, ¿no es cierto? Una conversación de esta naturaleza probablemente conspire contra la idea comercial de un programa. Así que les agradezco que la podamos tener, pero porque creo que lo hacemos en aras de la política y de la reflexión. Y creo que eso es un problema, como les decía recién, que atraviesa toda la sociedad y es en América Latina. Vos ves los debates en Brasil y no la podés creer, ¿eh? O sea, Brasil tuvo presidentes como Lula, como Fernando Henrique Cardoso, intelectuales, personas de mucho nivel político. Y uno ve a Bolsonaro y cómo construye política Bolsonaro y no puede creer que Brasil haya involucionado hacia eso. Estados Unidos. O sea, la democracia más representativa de América, 200 años de democracia, las instituciones más sólidas, fue capaz de dar un presidente como Donald Trump, que era capaz de decir cualquier barbaridad con tal de ganar centímetros en los diarios. Ahora, Leandro, de los conflictos viene la síntesis. Vos sos un apasionado por la comunicación, sos alguien que estudia eso e incluso jugás un papel en la comunicación oficial, ahora un poco menos, estás un poquito más, más contenido. Y hay un tema con la comunicación oficial hoy, y hay un tema que tiene a la vocera presidencial en el centro. Mi pregunta de fondo es esta. ¿El problema del gobierno es un problema de comunicación o es un problema político? Profundo, serio. No, siempre cuando hay un problema de comunicación hay un problema político. La comunicación per se no es responsabilidad de los que comunican. La comunicación es un subproducto de una mirada. Yo creo que la democracia argentina está pasando por una situación muy compleja, ¿no? No lo limito solamente al Frente de Todos. Creo que si vos ves, por ejemplo, los cruces en Juntos por el Cambio, te das cuenta que es un tema que compartimos, ¿no es cierto? Los Twitter que uno dice, Morales... Pero una cosa es gobernar y otra cosa es no hacerlo. Sí, es cierto, es cierto. Tiene más responsabilidad que gobierna, está claro, Eddie. Sí. Pero bueno, es la realidad que nos está tocando. La polarización política ha llevado esto y además hay como una fragmentación social que provoca hacia el interior de las estructuras partidarias una suerte de lógica hiperindividualista y narcisista que complica la comunicación política y el entendimiento político. Entonces hay veces que vos encontrás que estás frente a determinado problema, no porque haya un debate de fondo que no esté saldado, sino porque hay algún dirigente o alguna dirigente que tratan... ¿Cómo hago para no preguntarte quiénes son los narcisistas de los que estás hablando? Trato de no dar nombres, pero de hecho yo creo que el surgimiento de la ultraderecha, por ejemplo, se debe mucho a esto. Al narcisismo herido, al infantilismo,
hasta una cultura de la intolerancia, digamos, que ha logrado por gente que necesita llamar la atención y que se valora mucho a sí mismo y que descalifica al otro. Pero, pasa en todos lados. Es fácil tirar la pelota para afuera. Una de las noticias del día, Leandro, tiene que ver con un secretario de Comercio que acusa al ministro de Economía explícitamente, ya no somos los que estamos los periodistas haciendo un off y la cultura del inventar que los periodistas inventamos. Feletti dijo en ON, fue él que acusó al secretario de Comercio, a Guzmán, de la inflación. Esto pasa no lo escuché, en gobierno. Pero tenemos el responsable sos vos y esto termina mal. Yo te Eso pido fue una lo que opinión vos contaste. clara, porque vos desde el análisis comunicacional, la verdad que sería muy fácil echarle la culpa a Cerruti, pero en realidad los funcionarios del área Por eso se yo están debatiendo creo públicamente que, responsabilidades. No creo que sean los responsables de la comunicación los problemas de la comunicación, siempre es un problema político. Pero digamos dos cosas. En primer lugar, lo razonable es que un gobierno tenga una posición homogénea frente a la opinión pública, eso está claro. En segundo lugar, ¿por qué tenemos un problema inflacionario? Hay 4 causas que le explican. Venimos con, del punto de partida, 54% de inflación heredada, es una inercia que arrastra y que condiciona. En segundo lugar, la pandemia. Aparece la pandemia con los conflictos que eso significa en las cadenas de suministro y en el aumento de la emisión monetaria para sostener el paquete COVID. Muy importante. Tercer lugar, la renegociación de la deuda externa, clave. Lamentablemente el precio del dólar es el que coordina el resto de los precios de la economía. Vos tenés un cronograma de vencimientos delirante y expectativa de devaluación, está todo el mundo remarcando por las dudas y dolarizándose. Y por último, la guerra. Estos 4 fenómenos que, como decía recién Omar, antes que yo acá, hacen que hoy la inflación sea un fenómeno global, en la Argentina potencia todo muchísimo más. ¿Qué se requiere para ordenar todo esto? Bueno, se requiere consenso político. Porque... No hay consenso político. Yo te pido que lo escuches, porque después dice que los periodistas sacamos de contexto. Si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aun cuando tuviéramos un programa de estabilización monetaria y fiscal, vas a frenar la presión que hay internacional, es un error. Insisto con el tema de política económica. Estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. No hay líneas claras. Y si no las hay, se va a poner feo. Mirá. Guzmán. ¿Se va a poner feo? A ver, primero, ¿te imaginas que si mi discurso es bajemos los niveles de conflicto, no, como diría Massa, no lavemos los trapitos sucios afuera, sino lavémoslo adentro, y me cayera en la tentación de responder hasta intelectualmente, cometería una imprudencia y una infracción a mi propia forma de razonar. No puedo yo, porque creo que lo que tenemos que hacer es unificar para que a la Argentina le vaya bien, al Frente de Todo le tiene que ir bien, y para que al Frente de Todo le vaya bien, tiene que tener una conducción política clarificada en función de las ideas, no de un liderazgo, Porque acá, digamos, lo que a nosotros nos une no es ni el liderazgo de Alberto, ni el de Cristina, no, acá es una visión de país, una idea de país productivo, socialmente inclusivo, digamos, que tenga una mirada sobre la distribución del ingreso y la lucha contra la desigualdad. Es eso lo que hace que estemos todos juntos. Entiendo que son momentos difíciles y yo, por supuesto, no le quiero escapar a tu pregunta. Preferiría que los debates se den siempre en reserva para no intranquilizar a la población. Porque a mí me parece que esto es la clave, ¿no? O sea, ¿por qué este tipo de preguntas circulan todo el tiempo? Y porque probablemente mucha gente que mira los programas de televisión de los canales de noticias o que sigue la evolución de los acontecimientos públicos por los diarios, se ponga nerviosa cuando vea, digamos, que pueda haber este tipo de contrapuntos. Eso en relación a la comunicación. Pero es muy importante saltar una valla, Leandro, que es lo que está planteando Marcela. Ya no es que un periodista o un analista plantea una hipótesis que escuchó por ahí y por ahí no la escuchó, por ahí la inventó. Sí. Ahora es... Bueno, la propia Cerruti fue la que dijo, Cristina no le contesta los mensajes al presidente. Sí, sí. O sea, acá no hay interpretaciones, acá hay una realidad que están imponiendo los propios protagonistas, que han sido los votados para conducir. Los funcionarios. Lo que pasa que, mira, yo no soy un observador solamente, también soy un protagonista. Entonces, si yo cayera en la tentación de responder la pregunta, cometería la infracción frente a mi perspectiva, mi visión de cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que a vos mismo. Claro, a ver, para que la gente entienda, yo creo que lo peor que puede hacer cualquier compañero que integra una coalición de gobierno es hablar mal de otro compañero. Y si no lo escuchan, entonces, yo si no lo puedo dijo hablar... 20 veces puertas adentro y no lo escuchan, ¿tiene que renunciar? Lo que yo tengo para decir, no lo tengo que decir en la televisión. No, es una pregunta que te hago como diputado. Ya lo he dicho. Tu mirada ya sabés, de ver la política, ¿vos considerás que el que no está de acuerdo, mejor que renuncie, pero que haga estas cosas? Yo creo que lo importante acá es, en lugar de entrar en la tentación de responderle a otros compañeros, es hacer fuerza para que
el espacio político que uno representa sea lo más prolijo posible, Que lo no más tienen ordenado un mismo posible. diagnóstico. Mirá, No tienen el mismo a ver, diagnóstico. las personas, Feletti y Guzmán, por ejemplo. yo lo que he escuchado por lo menos recién de Guzmán, me parece que lo que está reclamando él es una suerte de política complementaria a la que ya existe. No escuché en esto de recién una impugnación a alguna decisión de gobierno. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es decir, che, faltaría hacer esto, y otra cosa es decir, yo estoy en contra de esto. Claro, dice que no tiene plan. Lo que acabo, bueno, pero Que no le eso, bajan una línea, básicamente. mirá, el primer punto del plan antiinflacionario es justamente la renegociación de la deuda externa, porque es lo que te permite recomponer reservas. El principal problema que tiene la Argentina es la restricción externa, es la ausencia de dólares. Cuando faltan dólares suben los precios de todo. Entonces, si nosotros no logramos acordar con el Fondo Monetario una postergación por 4 años de los vencimientos delirantes que había dejado Macri, y no logramos también, a partir de un compromiso político, garantizar que sea el crecimiento el que permita recomponer reservas y normalizar la macroeconomía, no había ninguna posibilidad de controlar la inflación. Y esto es el primer punto de la política inflacionaria, Leandro, igual recomponer como reservas. diputado sabes perfectamente que se votó, salió, pero ahora cada 3 meses vienen. Sí, claro. Y vienen y controlan, Y y sí. tienen poder de veto. Pero eso es para decirle a Macri, que fue el que tomó la deuda con estos señores. En un Déjame ratito que volvemos, le tire dejamos un picando una pregunta, un pero tenemos que ir al salvavidas, corte. que le tire un salvavidas que espero que no sea de plomo. A ver. Apelando a tus conocimientos como sociológicos y politológicos y etcétera, pero hablando de esta coyuntura, ¿es posible que estemos en los preámbulos de nuevas coaliciones que no son las que están funcionando ahora? ¿Es posible que venga un barajar y dar de nuevo en materia de las coaliciones políticas que deciden el futuro de los argentinos? Pero no me lo contestes Después del ahora. corte te lo conté. Te la dejas Me lo picando contás con la después del pregunta corte. sobre la mesa. Ya volvemos. Y mientras el Senado sesionaba para reformar el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibía en su despacho al presidente de Bolivia, Luis Arce. Esto fue esta misma tarde, ahí estamos viendo en las imágenes a Cristina Kirchner con el presidente de Bolivia. Después de acordar con Alberto Fernández, Luis Arce llegó hoy a la Argentina con una agenda apretada, pero tuvo tiempo para pasar por el Senado y ver a la vicepresidenta después de acordar con el gobierno de Alberto Fernández que la Argentina va a tener garantizado el gas para este invierno. Bueno, ojalá así sea. La realidad es que es necesario y sobre todo para dar respuesta también a las industrias que estaban pidiendo. Claramente. Me imagino que no sé si tuviste la oportunidad vos, Leandro, de recibir a algún empresario, pero estaban bastante preocupadas porque se les corte el gas y la provisión. Totalmente. Evidentemente queda suspendida esa posibilidad. Sí, obviamente, sí, es estratégica ahora más que nunca la relación con Bolivia. Sí. Sí, sin duda. Había quedado pendiente una pregunta antes de la pausa y tenía que ver con, a partir de todas estas tensiones que hay en el oficialismo, son las más ruidosas porque son los que gobiernan, pero también en la oposición, si vos pensás como analista, como politólogo y sociólogo, si estamos en los preámbulos de un barajar y dar de nuevo en cuanto a coaliciones políticas, o sea que lo que está deje de existir tal cual lo vemos y se rearmen cosas. Sí, yo creo que puede pasar. De hecho, creo que las placas tectónicas de la sociedad se están moviendo y están generando, de facto, nuevas coaliciones. A ver, el ejemplo más claro, al revés de lo que ustedes imaginan, es en la oposición. La aparición de Milei y Esper está alterando la ecuación en la derecha argentina. El surgimiento de una ultraderecha, de una derecha dura, está poniendo en tensión a Juntos por el Cambio. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer Macri? ¿Se alía con Milei? ¿Se queda adentro con Patricia Bullrich? ¿Los radicales aceptan o no aceptan la incorporación de un personaje como Milei o como Esper? Justamente me parece que en la oposición es donde más claro se ve que está empezando a modificarse la morfología del entramado político de los sectores que están del centro para la derecha. Ahora, hoy hubo una reunión bastante grosa, ¿no? Rosario tenía la información. Así es, se juntaron, en realidad anoche cenaron en la casa de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, distintos dirigentes. Sorprendió sobre todo la
llegada a Buenos Aires de alguno, quizás del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, porque no es de ir a eventos políticos. Fue invitado por Gerardo Morales, entre otros, que también participó, gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Juan Manuel Urtubey, fue el anfitrión, el que hizo el asado. También estuvieron Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, que hoy son parte de Juntos por el Cambio, pero recordemos que del ala crítica que responde a Mauricio Macri, y Florencio Randazzo. Estuvieron juntos cenando ayer pensando en estrategias parlamentarias, pero esta foto empiezan a pensar en un 2023, si hay un 2023 posible. Algunos de ellos en algún momento también se ilusionaron con un 2019 posible. E incluso Juan Manuel Urtubey se quedó con las ganas de que los gobernadores en aquel momento... Ahí lo que tenés es un peronradicalismo, digamos, Sí. porque Mira, Gerardo Morales es el más peronista de los radicales, incluso en su intimidad convive con el enemigo. El más albertista, Porque, incluso es un porque es gobernador más cuñado albertista de que otros la oposición. peronistas. Sí, es así. Vos tenés radicalismo, tenés Juntos por el Cambio. En realidad también a Emilio Monzó, Frigerios, también eran los más peronistas del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y después tenés a Florencio Randazzo, que es diputado nacional, que compitió en la provincia de Buenos Aires, y a Juan Manuel Urtubey, que en las elecciones últimas prefirió no competir. El ex gobernador de Salta dice: no hay espacio para los lugares del medio. Bueno, quizás a partir de ahora se empieza a formar una vía del medio que tenga algunas posibilidades, si es que los gobernadores acompañan, porque por eso Juan Manuel De esto Urtubey, hablaba, ¿no? De centros Sí, que se van sí. armando, se van plasmando y que contactan con sectores del Frente de Todos también. Sí, igual, con respeto, porque además conozco y valoro mucho, soy amigo incluso y tengo afecto por más de uno de los que está en esa foto, pero ahí hay más dirigentes que votos. Volumen político, los dirigentes que tienen volumen político no estaban en esa foto. ¿Quiénes tienen volumen político para Macri. vos hoy? Alberto, Cristina, Milei. Bueno, Morales y Schiaretti... Sí, tienen. Tienen, ¿no? No me hagas hablar de los otros. A ver, sí, por supuesto, No, sí, pero sí, digo, sí. vos sí, hablas, sí. vos hablas Ok, una alternativa, ya territorialmente, pasó. tenés una provincia como Claro. la de Córdoba, Sí, que pero ya casi pasó. te digo que te decide una elección. Sí, pero seguramente se olvidaron ustedes, pero hubo una foto muy parecida hace algunos años, con los mismos, los mismos invitados prácticamente. ¿Te acordás que se había hablado de una, con suerte, nueva vereda del medio, digamos, sin masa, donde estaban los mismos, digamos, y sin embargo eso no prospera? ¿Por qué no prospera? Porque las coaliciones políticas tienen que tener anclaje electoral, y lamentablemente, por cómo está conformado el país, donde está la mayoría de los votos, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y un poco en Santa Fe, y bueno, después, obviamente, Córdoba es una provincia importante. Urtubey, a quien quiero mucho, digamos, hoy no representa en Salta lo que representaba antes, pero es un gran cuadro y es una persona que tiene mucho para aportar. La sociedad está con una crisis de representatividad, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está Sí. buscando representatividad. Hoy hubo una reunión en donde Mauricio Macri, lo cuenta en sus redes sociales, se reúne con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Entonces nuestra pregunta del día, viste que PQS tiene esas encuestas, Leandro, te la hacemos a vos, y es la encuesta del día. Después del corte yo quiero conocer tu respuesta. La pregunta del día es sobre esta foto y tiene que ver básicamente con si esta foto lo beneficia a Mauricio Macri aquí en Argentina. Ya volvemos. Casi las 9:05, último tramo de Para que Sepas. Estamos con Leandro Santoro. Quedó pendiente la respuesta a la encuesta que tenemos hoy para que él vote y veamos cómo vienen los resultados. ¿Lo beneficia a Mauricio Macri la foto con Donald Trump? Sí, yo creo que sí. Porque él le está hablando a un nicho. Y hay un sector de la derecha argentina que se está corriendo hacia la ultraderecha. Mira, y la encuesta dice lo mismo. Estás casi con la mayoría. Exactamente. Sí, estás con la mayoría. Y está buscando, 77,7. le están mandando un mensaje al voto de Esper y de Milei, más al de Milei que de Esper. Y me parece que lo que está tratando de hacer es de fortalecerse de cara a la interna de Juntos por el Cambio. Habla de un tipo que está pensando en el poder. Marcelo, No de te un trajo retirado. regali- Ah, No de un retirado Exactamente, como no de un muchos retirado. lo hacían. No, para mí es una persona que está leyendo cómo vienen los movimientos tectónicos de las capas de la sociedad. ¿Lo ves candidato en 2023? Yo creo que si tuviese oportunidad, él, que tiene deseo de ser presidente otra vez, no tengo ninguna duda.
Después, yo creo, ojalá que no, porque además creo que hizo las cosas muy mal, pero es un animal político. ¿Y a Cristina la ves con ganas en 2023 de ser ella la candidata a presidenta? Me da la sensación, no lo sé, pero me da la sensación que no. Te quería mostrar una foto que preparamos acá con Eddie, con el equipo, una foto de archivo. A ver. Yo no te veo muy diferente en términos físicos, pero quiero saber si vos me ubicás en esta foto. Yo sí recuerdo cuando la vi la primera vez lo que yo sentí. Sí, ya sé lo que esa sentiste, los jardines de olivo con Alfonsín y Menem. Yo sentí eso. También por otro lado... Es que yo le pedí a Alberto ahí, quería ir por donde había la foto esa, digamos. Pero fue... Contanos el año, contanos todo. No sé tanto pasaron esto, cosas. fue no sé de cuándo fue. El año pasado habrá sido, ¿no? Hace un año más o menos. Sí. Estaba más flaco Alberto. Sí, eso sí, es notorio. Pero te pregunto realmente qué pasó en ese año. ¿Siguió el diálogo con Alberto? ¿Estás tan cerca? Siempre cuando asumió el presidente, también se te veía como el referente joven más cercano a Alberto. Mirá. ¿Hoy seguís siendo ese referente joven cercano? No sé, la palabra referente es una palabra con mucha significación. Sí, también otros dirían no tan pero joven no tampoco. No, joven no me quejo. Mira, yo te voy a... Dígame referente joven, por favor. Joven referente. Que elijo joven. Soy muy vamos. joven. No, pero yo lo quiero, Alberto. A ver, siempre digo lo mismo, soy amigo de él, lo conozco desde antes de ser presidente, cuando deje de serlo voy a seguir siendo su amigo. No soy Alberto yo. Y muchas cosas no las veo igual. Y de hecho, yo trabajaba en Unidad Ciudadana y laburaba activamente en la campaña de Cristina y él era el jefe de campaña de Randazzo que iba en contra de Cristina y seguíamos juntándonos a comer. Así que... ¿Te decepcionó? No, pobre, te lo decía recién afuera del aire. Le falta la invasión marciana a este hombre, porque le ha pasado de todo, ¿viste? 100.000 millones de dólares de deuda externa para renegociar, ¿viste? Esta inflación que heredó de la gestión anterior, la pandemia, ahora la guerra. La verdad, es un tipo que tiene es muy noble. Creo que la gente, a pesar de los errores de él, creo que los que son críticos lo perciben así. Le ha tocado ser presidente en uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestro país. Yo te compraría todo este diagnóstico que vos haces, que haces. O sea, solo le faltó que vengan los marcianos y demás. Ahora, el desencanto pasa por otro lado. No pasa por los problemas de los dirigentes, pasa por las realidades de los representados. Y bueno, pero... Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque podemos estar de acuerdo, si mirá todo lo que le pasó a este hombre, pero me desencantó. Yo te diría que lo mismo pasa en toda América Latina. O sea, fíjate, desde que Donald Trump perdió una elección hasta acá, al inicio de la pandemia hemos visto que la mayoría de los oficialismos ha perdido las elecciones y además puso muy raro el clima social, la pandemia y la crisis económica que viene después de la pandemia. ¿Cómo se sale? Haciendo política, Eddie, no hay magia acá. Es haciendo política, tratando de construir consensos sobre los temas centrales. Hay que pensar un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo, hay que pensar un modelo de seguridad social que haga que ningún argentino ni ninguna argentina quede afuera. Hay que pensar un modelo de democracia donde la palabra vuelva a tener valor. ¿Se está pensando eso en el gobierno? En todos lados, sí. El gobierno ha presentado un programa Argentina 2030 en el marco del Consejo Económico y Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es muy interesante y lo viene elaborando. La oposición también lo viene haciendo, pero es como lo que te decía al principio de la entrevista. Hay sectores que son más ruidosos, que son los que acaparan la atención, pero después hay mucha gente seria que labura en esto, ¿eh? De mi partido, de otros partidos, de otros frentes. Hay gente que de verdad le pone mucho sacrificio y sectores que no forman parte de los partidos políticos tradicionales, pero que son parte de la solución de los problemas de los argentinos. Así que tengamos fe en eso, porque si no, la antipolítica es lo peor que nos puede pasar. Buena definición. Leandro Santoro, muchas gracias por haber participado. Tenemos que entregar, el tiempo es tirano como siempre. Gracias equipo por la participación y nos vemos mañana. Yo voy a faltar unos días, pero... ¿Solita? No, solita ¿sí? no. Ahora Solita vamos a hablar fuera de muy cámara, bien acompañada. Ay, viene muy bien. bien Bueno, acompañada. vamos a ver, Eddie, no te vayas tanto tiempo. Pero con todos mis... Bueno, rezos. lo vamos a extrañar, lo vamos a dejar descansar a Eddie. Quédense porque ya viene Vivi Canosa, nos reencontramos mañana para más Para que sepas a las 19 horas. Chau.